formarnos como cuadros técnicos políticos que nos permitan entender a fondo la situación de la Argentina y poder dar soluciones, propuestas o respuestas en distintas circunstancias. ¿Es pariente de Nérida de Miguel? No, si no lo habría comentado. Bueno, Mariano, todo tuyo. Bueno, desde ya muchísimas gracias, es un placer estar acá. La verdad, en función de lo que me habían, por decirlo de alguna manera, pedido que exponga, quiero decirles que en una mesa así de estas características, más que una exposición de tinte más académico, me gustaría hacer una suerte de introducción al debate, porque la idea después es que haya algunas preguntas, un poco relacionado con lo que venía hablando antes. Hace un tiempo me tocó estar en una conferencia, yo del lado de los que escuchaban, y al lado había una pareja a la cual no conocía y después de 40 minutos de larga exposición, muy formal de quien le tocaba hacerlo, el hombre le comenta a la mujer, dice, ya estoy cansado de venir a estas exposiciones, escuchar y que me queden 3 minutos para preguntar. Fueron menos de 3 minutos los que quedaron, con lo cual digo, voy a tratar de no hacer ese error, independientemente de la extensión. Quiero hacer esta introducción al debate, planteando obviamente la cuestión que me habían pedido, pero haciendo a su vez alguna serie de mínimos comentarios para contextualizar ese problema, concretamente el de la deuda en general y el problema que tenemos con los holdouts en particular, y dentro de ellos con los que burdamente y hablando en tono muy informal se los llama fondos buitres, ¿no? Yo me gustaría que nos remontáramos 2 minutos, si se quiere, al escenario previo a fines de enero, porque si uno miraba la Argentina de aquel entonces y analizaba los desafíos, los problemas, incluso las virtudes que podía tener la economía argentina de aquel entonces, que eran de diversa índole, grado e importancia, yo creo que a los efectos de comprender qué está en juego en los costos o beneficios económicos del problema que atravesamos con los holdouts, había 2 cuestiones, 2 problemas fundamentales, cuyo común denominador era el sector externo de la Argentina, pero que son 2 problemas que a veces se los juntan y son distintos, que, por decirlo de alguna manera, detonaron a fines de enero, comienzo de febrero, y obligaron a rediccionar la política económica teniendo en cuenta los grados de libertad que maneja el equipo económico y que maneja la Argentina como economía en un contexto internacional muy favorable en algunos aspectos, no tanto en otros. ¿Cuáles son esos 2 problemas? Es decir, los 2 externos, como decía antes. Por un lado, desde hace un tiempo, no mucho, estamos hablando de 2 años, un poco más hasta esta parte, la economía argentina tiene una dificultad, que es que no genera todos los años la cantidad de divisas, concretamente de dólares, que es la divisa internacional en este caso, que necesita año a año para funcionar. Tan sencillo como eso, con los distintos usos que puede tener la generación de esas divisas excedentes. Por supuesto, ahí hay todo un análisis para hacer, yo no lo voy a realizar ahora, si les interesa a ustedes en las preguntas lo abordamos largamente, es decir, cuáles han sido las causas por que la Argentina ha pasado a una circunstancia de tener excedentes claros en sus cuentas corrientes, o en su cuenta corriente, para hablar con más propiedad, que justamente considera tanto la balanza comercial como la de servicios, a una situación de déficit. Es todo un análisis, cómo ha jugado allí la inflación, el crecimiento de la economía, la política o no política de sustitución de importaciones y de infraestructura, el grado de integración nacional en la producción, el gasto, las causas de la inflación. Todo eso es un análisis muy rico para ver cómo se llegó a esa situación de déficit. Lo concreto es... La política energética, perdón. Sí, por supuesto, dentro del análisis, sin duda, y ese, el energético, es uno de los rubros que ya desde hacía bastante tiempo, pero que a fines de 2013 claramente marcaban un problema grande en la cuenta corriente. Otro, el sector turismo, por supuesto, que también había arrojado un déficit llamativo. No eran los dos únicos. Después, si quieren, insisto, los desarrollamos. Pero ese era un problema que podíamos identificar. Y el segundo problema, que me parece quizás a veces el que menos se lo menciona, pero el que era realmente más delicado en el momento que estamos hablando, hacia fines de enero, es que la Argentina, para quienes tenían, ya sean dentro de los residentes nacionales, que tenían excedentes disponibles para invertir financieramente, independientemente del uso productivo o no que se le diera a esa colocación financiera, el incentivo que daba la política económica nacional y ciertas variables cruciales era a invertir financieramente sus excedentes, no en términos de pesos o en moneda nacional, sino dolarizarlos, ya sea adquiriendo dólares o algún activo en dólares o algún activo en pesos atado al dólar. Esto básicamente, por lo que los economistas, quizás muchos de ustedes lo conocen, es que la Argentina tenía un diferencial negativo en términos de rendimiento de colocaciones en pesos o en moneda externa. Acá también hay todo un análisis muy rico para realizar de por qué ocurría esta situación.
Yo diría que hay dos grandes grupos de explicaciones que habría que recordarla. Por supuesto, una que a veces desde el oficialismo se la ha enarbolado bastante, que en definitiva hay ciertos grupos que buscan desestabilizar la economía y entonces generaban aquello que también burdamente se llama fuga de capitales. Para mí esta es una explicación, por decirlo menos, infantil. Lo cierto es que cuando uno ve las fluctuaciones de esa mal llamada fuga de capitales, lo que ocurría era justamente que se percibía como ese diferencial de rendimiento positivo o negativo jugaba a favor o jugaba en contra. Eso se agudizó mucho hacia final del año 2013 y a comienzos de enero. Tengan presente que dentro de ese diferencial de rendimiento hay tres variables que juegan fundamentalmente. Uno es lo que se paga en términos locales, por ejemplo el interés en pesos que se puede pagar en una colocación que viene de afuera hacia la Argentina. El otro elemento es el riesgo país, no lo domina el país, pero de alguna manera hay otras variables que sí manejamos que influyen en eso, el ENVI como a veces se lo suele calcular. Y una tercera variable que para mí es decisiva, que es las expectativas de devaluación. Justamente cuando esas expectativas crecen, es muy difícil que entren capitales y hay una gran tendencia a que salgan capitales. ¿Por qué lo quiero traer a colación esto? Porque uno dice, el primer problema externo, independientemente de sus causas, ¿era un problema solo de la Argentina? No. Es decir, quien quiera explicar lo que ha ocurrido a fines de enero y comienzos de febrero por el déficit de cuenta corriente, a mi juicio se equivoca, por la sencilla razón de que Perú tiene un déficit más abultado de cuenta corriente, Brasil más abultado, Chile más abultado, Uruguay más abultado. ¿Qué no tienen esos países a pesar de tener ese déficit? No tienen ningún problema para financiar ese déficit. O sea, tienen un manejo de la cuenta de capitales, no sé si mejor, pero más favorable en términos de que independientemente de que generen menos dólares aún que nosotros para funcionar, tienen muchos menos problemas que nosotros para cubrir esa diferencia. Brasil, si se quiere, es el caso estrella esto, ¿no? De un país con un gran déficit de cuenta corriente y con casi ningún problema para financiar ese déficit de cuenta corriente e incluso formar, en términos públicos, activos externos, es decir, acumula reservas internacionales. Entonces el primer problema, si bien da para un análisis muy largo, yo pondría más fichas, hablando mal y pronto, a lo que ocurrió con el segundo. Lo cierto es que cuando se conjugan estos problemas llegamos a una situación donde uno dice, bueno, el segundo problema, ¿por qué me afecta? ¿Cuándo me afecta? Y me afecta porque cuando uno miraba la economía argentina, si bien estructuralmente tenía algunos indicadores de solvencia muy importantes e interesantes, está toda la discusión si se desendeudó o no la Argentina, y ahora me voy a referir un poco a eso en esta larga introducción que les proponía hacer. Si bien está toda esa discusión, hay algunos indicadores de solvencia que claramente mostrarían que la Argentina mejoró, independientemente de quién sea la responsabilidad, en términos de indicadores económicos y financieros, como si uno los pudiera evaluar desde el punto de vista del análisis de la empresa. Pero había algunos particulares que realmente no habían mejorado y que en el corto plazo ponían a la Argentina en un dilema serio, para ya tirar sobre la mesa algún número. La Argentina el año que viene, entre vencimientos de capital y intereses, más o menos tiene que cubrir un desafío de la mitad de las reservas internacionales. Todo en un escenario donde no tenía acceso al financiamiento externo y donde entonces solamente quedaban las reservas internacionales. Ahí hay una discusión qué valor son las reservas internacionales, donde vamos desde poquito más de 28.000 millones de dólares hasta 15, dependiendo de las estimaciones. De mínima, con los datos públicos, creo que habría que hablar de 21.000 y pico de millones, porque a esos 28.000 millones, como saben, hay que restarle la parte que tiene que ver con depósitos de los privados en el sistema financiero que se encajan en el Banco Central. Pero, digo, de máxima contábamos con ese 21.500 millones de dólares. Entonces, sin acceso al mercado de capitales, con reservas en descenso, con un importante déficit de cuenta corriente y sin claridad de resolverlo, y con algún dato adicional que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ustedes saben que dentro de la cuenta corriente la balanza más importante es la comercial. Importante en términos que ahí se generan o no los dólares genuinos para afrontar el resto. Los datos que salen de ahí se conocen por distintas fuentes, pero públicamente esencialmente es un parte de prensa del INDEC que informa sobre el intercambio comercial argentino. Eso para el año pasado dio, aunque después se lo corrigió levemente, 9.000 millones de dólares arriba. Eso a su vez se hace sobre un microdato que viene de aduana, que no es público. Es decir, la referencia que yo tengo es que eso estaba en el orden de 0 para el 2013. Porque hay que tener presente esta diferencia. Los datos del Banco Central contra lo del índice, está esa diferencia. No es sí, pero incluso tomando la diferencia, el dato del Banco Central, hay cierta inconsistencia entre el balance cambiario que muestra el Banco Central y cuando uno revisa para abajo. Por supuesto que el balance cambiario no toma solamente en cuenta la balanza comercial, ¿no? Es decir, es en parte resultado de la balanza comercial. Aún así, el balance cambiario muestra ciertas inconsistencias con un dato de balanza comercial que las
estimaciones del microdato daban bastante peor de las que después se publicaron. Al día de hoy, inclusive, todavía eso pasa, porque hay que tenerlo en cuenta, digo, porque una política económica que se enfrente a un escenario, insisto, de no tener financiamiento externo, déficit de cuenta corriente, reservas en baja, y si ese déficit de cuenta corriente es más abultado del que oficialmente parece ser, es una economía, por así decirlo, una gestión económica que de alguna manera llega a un dilema. El dilema es, ¿cómo resuelve rápido ese déficit de cuenta corriente para evitar el famoso stop and go de la economía argentina? La verdad es que en el corto plazo mucho no se puede hacer, porque las exportaciones no podían estar ni pueden estar muchísimo mejor de los que están, ni en valor ni en cantidad. Las importaciones se podrán sustituir, pero aún haciendo todo bien nada va a prosperar ni madurar en el cortísimo plazo. En consecuencia se llegaba a una situación donde o se renegociaba para volver al mercado de capitales internacionales, o lo que se hacía era ajustar la economía. Ahí me da la sensación de que el equipo económico, independientemente de su ideología, de su planteo, de sus banderas, entendió rápidamente con los acontecimientos de fin de enero y principio de febrero que tenía que volver al mercado de capitales. Es decir, al margen del discurso, ustedes saben que después de cada norma importante o de cada anuncio importante, en general se le comunica a la tropa es a la de Unidos y Organizados, las medidas tratando de sostener las banderas, es decir, no hay ajuste, y de esta manera también hay desendeudamiento y no hay negociación que signifique claudicación con los mercados de capitales. Lo cierto es que hubo 3 o 4 medidas que marcaron, primero, cómo el eje se puso en lo financiero cambiario y cómo en segundo término se trató de contraer la actividad. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una sensibilidad muy grande a importar cuando crece. Las estimaciones van que por cada punto que crece el PBI crecen entre 2,5 veces y 4 veces las importaciones. Piensen ustedes que en dólares por tonelada promedio recibimos algo así de $700 y en dólares por tonelada promedio estamos pagando cerca de $1.600, $1.700, o sea, esa situación está clara ahí. Y entonces cuando la salida pasa a ser desacelerar la economía, es ¿por qué desacelerar la economía? Porque es la forma de frenar importaciones para corregir los dólares que no tengo por ningún otro lado. Y además creo que el equipo económico lo hace y plantea esta vuelta al mercado de capitales por lo siguiente, es decir, para Kicillof esto fue volverse mucho más pragmático, es decir, por su procedencia, por sus ideologías, pero básicamente por algo que lo comparto como una opinión con ustedes. Es decir, cuando uno piensa la crisis, ¿cómo la ve? Y en general uno puede decir, bueno, tener por ejemplo 2 décadas de deflación y estancamiento con problemas de empleo como ha tenido Japón, yo diría que es tener una crisis. Pero cuando en general nos referimos a la crisis, nos referimos más a la crisis como solución de la continuidad, ¿no? Es decir, desaparece el horizonte del mañana y no sé qué va a pasar pasado mañana, ¿no? Esto uno lo ve, si se quiere, con las hiperinflaciones, lo veo con el Rodrigazo. Y yo creo que el equipo económico tuvo en cuenta, quizás lo conocía, quizás no, pero de las últimas 6 devaluaciones grandes de la Argentina, es decir, que fueron expresión de alguna crisis cambiaria, 58, 62, 75, 81, 89 y 2002, todas tuvieron costos económicos, también tuvieron muchos costos políticos, y todas tuvieron como común denominador quedarse sin dólares. Entonces me parece que el equipo económico y la presidenta misma dijo, evidentemente no es bueno recorrer el camino del estancamiento, de la precarización laboral, de bajar algunas banderas como el desendeudamiento, peor es irse por helicóptero. Y en esa disyuntiva vinieron 2 paquetes de medidas. Es decir, en el caso financiero, que hay que recordarlo para el tema de la deuda, que es, primero se devalúa bruscamente, en aquel momento se dijo que no fue el gobierno, luego es decir, se lo terminó reconociendo, el mismo Fábrega lo termina reconociendo. Acá las explicaciones son muchas, yo creo que el interés de eso fueron 2. Por un lado, ganar competitividad que se entendía que se había perdido, de ahí venía la desesperación por contener inflación, para que no se coma la competitividad que la devaluación ganó. Y el otro esquema era que como entendían que había retención por parte de los exportadores, es decir, que no vendían para no tener que liquidar, la devaluación con mecanismo de bajar expectativa de devaluación futura y tratar de que liquiden. ¿Esa fue una medida importante? Sí, pero a mi juicio mejor fue la suba de la tasa de interés desde el punto de vista financiero, estamos hablando, ¿no? Es decir, ahí arranca una economía de dilemas. El equilibrio financiero y cambiario no necesariamente va de la mano de las necesidades de la economía real. Y lo tercero que para mí fue clave es que había una normativa, ustedes sabrán, vigente pero que no se aplicaba, del Banco Central, por el cual los bancos no podían tener determinado porcentaje de su activo dolarizado. La aplicaron después de haber ganado mucho con tasas de interés y con devaluación, y entonces eso tendió a calmar el sistema financiero. Ahí se apuntaron los cañones a resolver CIADI, resolver Repsol, resolver Club de París,
Y el único elemento, ahí es donde iba llegando, que faltaba para tratar de reordenar la situación cambiaria y evitar un Rodrigazo, o un mini Rodrigazo, no en cuota porque no existe el Rodrigazo en cuotas, no sería Rodrigazo si fuera en cuotas, digo, pero sí un mini, porque la lógica de fin de enero fue una lógica de Rodrigazo en el sentido de, no de los niveles, sino de la lógica de movimiento de las variables. Exigía el último round, que era muy importante, resolver la reestructuración con quienes habían quedado afuera del canje. Esto es decisivo, ¿por qué? Acá, bueno, al final no pasamos la presentación, después les voy a pasar los gráficos que tenía pensado mostrar para que lo vean y en todo caso discutimos. Claramente cuando uno miraba, es decir, los dólares y la canilla financiera de divisas termina siendo lo que a mí me permite más o menos grado de libertad en la canilla de importaciones. Es decir, relajo la situación externa, relajo la situación de importaciones, puedo crecer un poquitito más, un poquitito menos. En parte la línea que la Presidenta incluso había bajado al equipo económico, me da la sensación es, todo lo malo que haya que hacer, háganlo ahora, con la esperanza de dar la vuelta hacia fin de año. Dar la vuelta, ¿qué quiere decir? De un escenario de caída del PBI del 1 y 1,5% o más, con aumento de la tasa de desocupación, de la precarización laboral y de la informalidad, estancamiento distributivo y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. De ese escenario pasar a uno de crecimiento relativamente digno en 2015. Entonces, clave era el escenario de dólares. Yo creo que entonces hay que contextualizar eso acá porque ¿dónde están los mayores costos de no resolver el problema con los holdouts? Es que toda la estrategia de volver al mercado de capitales para relajar la restricción externa y entonces hacer menos arduo el estancamiento, se me caen absolutamente si yo no resuelvo ese problema. Con un escenario catastrófico a mi juicio, si es la salida de default. Digo, catastrófico por lo menos en los 2 años próximos. En cualquier escenario no es bueno el problema que ocurrió, porque en el mejor de los escenarios estamos hablando de una negociación que no altera demasiado, pero altera nuestro perfil de endeudamiento, ahora voy a decir algo al respecto, y depende cómo termine esa negociación, yo puedo conseguir en el corto plazo resolver mi tema cambiario, pero aparecieron de vuelta varios nubarrones a ese dar la vuelta a la economía hacia fin de año. Acá hay discusiones, es decir, están grandes economistas como Levi Yeyati que dice si negocian esto se resuelve y la Argentina vuelve a crecer mínimamente hacia fin del año presente, corriente y el que viene, y otro que dice no guarda, que aún negociando el escenario de estancamiento vino para quedarse. Entonces, eso era una primera larga reflexión que quería hacer. No nos olvidemos de ese contexto con todo lo que significa y todo lo que podemos decir al respecto. Lo segundo, la segunda reflexión, ya más con eje en el tema que me convocaron, yo también entré en de dar alguna opinión. A mí personalmente no me sorprendió la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el otro día lo consultaba Alfredo al respecto, yo evidentemente no, mi especialidad no es el tema jurídico, pero no me sorprendió primero por la composición de esta Corte Suprema norteamericana, segundo por la tradición de la Corte y tercero porque había alguna jurisprudencia que marcaba que podían fallar de esta manera. Una de ellas es un caso que perdemos en el año 92, quizás lo recuerden, de Weltover Inc. contra la República Argentina, que se pierde en el 92 por un litigio que comienza con una decisión del presidente Alfonsín en el año 86, cuando veía que no llegaba a pagar, reestructurar unilateralmente las condiciones de plazo y de pago de una deuda en bonos bonots, que si no recuerdo mal los había emitido Jorge Hueve como ministro de Economía allá por el año 82. Una situación similar en términos de ¿qué? De que lo que estaba en juego en los argumentos de la Argentina eran muchos, pero esencialmente 3. No estoy violando la cláusula de pari passu, de igual tratamiento. Eso lo desestimó Griesa, lo desestimó la Cámara de Apelaciones de Nueva York y evidentemente la Corte Suprema de los Estados Unidos, al no aceptar el caso, lo desestima también. Un segundo elemento que me parece que hay que tomar mucho en consideración en juego, y ahora voy a hablar, que es la cláusula Rufo, ¿no? De derechos sobre eventuales ofertas futuros. Déjenme un segundo que lo dejo de lado. Y el tercer elemento que para mí es clave de la posición de Argentina que termina perdiendo es que Argentina reclama inmunidad soberana. La soberanía que se fue restringiendo como concepto, pero que sobre todo desde el punto de vista de tener inmunidad de jurisdicción y de embargo, acá hay 3 actas que para mí son muy importantes, que legislan en cada país y sobre todo en los principales centros financieros sobre inmunidad soberana de los estados extranjeros. La europea, que creo, si no recuerdo mal, es allá por el año 74-72, 76 la americana y finalmente la de Gran Bretaña del año 78. De todas ellas, que tienen un sesgo liberal desde el punto de vista del derecho,
La más liberal es la americana, que restringe mucho cuando un Estado extranjero goza de inmunidad soberana. Y sobre todo trata de discernir, si esto lo saben, discúlpenme que lo desarrolle, digo, pero me parece un tema a analizar, de discernir entre los actos que ellos llaman públicos y los actos que son mercantiles. Los primeros gozan de inmunidad soberana, por ende los estados, los segundos no. Y ya en aquel entonces no se dio lugar al pedido de inmunidad soberana. Y en este caso, Griesa dijo que no, la Cámara de Apelaciones dijo que no, y la Corte norteamericana parece entender lo mismo. Es decir, la deuda que está en litigio, es decir, del gobierno de la República Argentina con los holdouts, no le permite a la República Argentina gozar de inmunidad soberana. Si esto es así, juega las veces de un privado y en consecuencia ese argumento se desmoronó y hay que pagar. Porque una de las partes es privada, sería por eso. No, en ese caso es porque al Estado se lo considera privado, al Estado argentino porque no es un acto de gobierno en función del gobierno como ente público hacia sus ciudadanos, sino que es un acto comercial del gobierno para tomar un préstamo hacia afuera. Esa es la división. Es decir, cae dentro del ius gestioni y no el ius imperi, según he leído. Ahora, para ir yendo un poquito más a lo económico, es decir, ¿de qué implicancias puede tener esto? Y ahí menciono lo de la Rufo. El último punto de la Argentina, donde ganó muchos amigos, desde el gobierno de Brasil, de China, de Francia, mismo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y de otras personalidades como Stiglitz, es que este precedente podía poner en tela de juicio futuras reestructuraciones. Y acá hay dos temas que hay que analizar importantes, no solo el de la Rufo. Lo segundo es, cuando surge este problema con la Argentina, en Europa se lleva a cabo lo que son las cláusulas de acción colectiva, que a partir del 2013 toda reestructuración fija, en el marco de las cláusulas de acción colectiva, de que si un porcentaje mayoritario, que hay que definir en función de las circunstancias, acepta la reestructuración, automáticamente eso obliga al 100%. Con lo cual, quienes entendían del lado de la Argentina de que teníamos a favor que en definitiva la Corte iba a tomar el caso, o aunque sea pedir opinión al procurador, temiendo de que esto pudiera sentar un precedente en el plano internacional, dicen guarda, que bajo estas cláusulas de acción colectiva Argentina puede ser aislada, es decir, lo que hacemos con Argentina no necesariamente se tiene que repetir el día de mañana. Acá hay un largo camino analítico por recorrer, pero lo menciono y lo tiro a la mesa. Y lo de las Rufo, que me parece que es un tema muy delicado para la negociación en curso actual, porque las Rufo, cuando Argentina cede, o mejor dicho, se somete a esta cláusula Rufo, la idea es que voluntariamente, y acá hay un punto muy interesante para discutir, el gobierno de Argentina dice, yo voluntariamente no voy a hacer una oferta mejor. Una de las claves para mí está en esto de voluntariamente, es decir, que la Argentina, si va a negociar y va a pagar, pueda no caer en el sentido de que Argentina voluntariamente está dando una mejor oferta. O lo otro es tratar de que la negociación madure hasta después del 2015, que como ustedes saben, a final del 2014 esa cláusula vence y en consecuencia, ¿qué es la ventaja para nosotros? Circunscribimos el problema a pagar 1.330 millones de dólares, que es lo que falló Griesa, extendibles a 15.000 millones de dólares aproximadamente. Esto si se toma en consideración los que no entraron a la reestructuración, pero no están litigando, circunscribirlo a ese valor, que no es menor, pero estamos hablando de 15.000 millones de dólares negociables, y depende de cómo se negocien, que no nos altera tanto el perfil de deuda de la Argentina, a ir a un escenario donde, depende de las estimaciones, podemos llegar al caso, el ministro hablaba de 120.000 millones de dólares en juego. Eso evidentemente de ninguna manera Argentina lo podría pagar. En consecuencia, si evidentemente tenemos un escenario donde si la Rufo opera y gatilla, Argentina no tiene otro destino que el default. Si la Rufo no opera, las posibilidades son o negocio o voy a un default total o un default técnico. ¿Técnico por qué? Porque Argentina, como saben, ahora el 30 de junio tiene que pagar un pago semestral del cupón discount, que es uno de los 3 que entró en la reestructuración, esos famosos 900 millones de dólares, y después tiene en septiembre que hacer otro pago de los bonos par, otro de los bonos de esa reestructuración. Clave era que no levantaran el stay, eso que había dejado en suspenso la sentencia de primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque el default se materializa 30 días después del incumplimiento, con lo cual, de poder pagar en junio, el problema del default lo pateábamos de mínima hasta octubre, cosa que no ocurrió, es decir, el stay se levantó y está la posibilidad cierta de embargo ahora el 30 de junio si Argentina paga. Evidentemente parte de lo que se está negociando es que se suspenda la medida para poder pagar y llevar adelante el proceso de negociación.
Para cerrar esta reflexión y mirar 2 o 3 costos es, en un escenario de default técnico yo decía que lo veía como relativamente catastrófico porque cerrar, por lo menos de corto plazo, yo no me atrevería a decir que es en el mediano y largo plazo porque me parece que el capitalismo es pragmático, ¿no? Es decir, en el 2005 después del default Argentina tenía menos riesgo país que Brasil. Con lo cual digo, el capitalismo es pragmático, por eso yo aún defaulteando de vuelta, no digo de acá a 20 años desaparecemos del mercado de capitales, pero sí va a haber un corto plazo donde esa puerta se cierra automáticamente y por eso hice la primera introducción. En un escenario donde se cierra definitivamente la cuenta de capitales externa, hasta tanto maduren proyectos de sustitución de importaciones o determinados sectores que pueden generarnos divisas en el mediano y largo plazo, toda posibilidad de crecer está sometida a la posibilidad de tener dólares. Y eso está sometido a la posibilidad de tener reservas, y la posibilidad de tener reservas es, si bien es un valor razonable, comparativamente muy bajo. Y recuerdo lo que decía hace un ratito, si uno mira indicadores de solvencia de la deuda, tiene indicadores comparativamente buenos en la Argentina. Había traído un par de gráficos muy útiles para mostrar esto. Ahora, de liquidez de corto plazo, relativamente muy malos. ¿Cuáles son relativamente malos de corto plazo? El nivel de vencimientos que tiene, 15, 16, 17 y 18, no sobre su PBI, que es una medida mentirosa, sino sobre sus exportaciones y sobre sus reservas internacionales, que son 2 medidas más útiles. Y en el análisis de deuda, y esto para cerrar que yo haría, yo tendría en cuenta que uno puede ver la deuda desde el punto de vista de la ley que rige, si es nacional o extranjera, de la moneda que está nominada, puede verla también desde el punto de vista de los plazos, es decir, puede hacer muchas medidas. Desde la macroeconomía, la más importante es cómo está nominada. ¿Por qué? Porque es en qué moneda uno tiene que pagar. Porque desde el punto de vista macroeconómico es mucho peor deberle a un residente en moneda extranjera que deberle a un no residente en moneda local. Es decir, cuando muchos ponen énfasis en decir, bueno, ¿a quién le debemos? ¿Un residente o un no residente? Eso es importante en un sesgo analítico. Ahora, a los efectos macro de poder contar con las divisas para pagar, la pregunta clave es ¿cuánto debo y cuánto tengo que pagar en moneda extranjera? Sea o no residente. Después miro el plazo. Y ahí es donde Argentina tiene vencimientos importantes de corto plazo en moneda extranjera, ya mire residente o no residente. Entonces, el escenario de default pasa a ser un escenario catastrófico, el escenario de negociación abre a su vez otros 2 que son el más optimista, negocio, empeoro un poco mis indicadores de solvencia, no cambio tanto mi perfil de vencimiento, recompuesto el mercado de capitales. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar con eso? Que accedamos a ciertas inversiones extranjeras, que accedamos posiblemente a un financiamiento con costos más baratos y que eso nos dé aire en términos de dólares para volver a crecer dignamente en el 2015. Con todos los problemas estructurales vigentes, digo, pero ese es el escenario más positivo como uno de los 2 en el escenario de negociación. El más pesimista es negocio, pero esta negociación significa que las condiciones de estancamiento, inflación alta, aunque con tendencia a desacelerarse mínimamente, es decir, un escenario 2015 de entre 27 y 30, con poder adquisitivo estancado y algunos problemas más, siguen vigentes. Entonces creo que esos son los 3 escenarios económicos que se abren. Por así decirlo, default con todos sus costos y negociación con escenario pesimista y escenario optimista. Si me tuviera que jugarla yo, y creo que recurriendo al pragmatismo que han mostrado este gobierno, no estoy de acuerdo o no, es decir, nunca iban a devaluar y devaluaron, nunca iban a subir las tasas de interés y las subieron, nunca iban a ordenar el INDEC y lo ordenaron, nunca iban a volver a los mercados de capitales y han vuelto, me da la sensación de que van a negociar. Dentro de los 2 escenarios de negociación que les planteé, yo estaría en un 60% más cerca del escenario pesimista y en un 40% más cerca del escenario optimista dentro de la negociación. Eso era esencialmente... O sea, que ves posibilidades de default. De default, las menos en términos de la intención de la política económica argentina. Lo que sí está claro es que vamos a una negociación muy endeble, es decir, con grado de libertad muy endeble, porque como ustedes sabrán, negociar no es lo mismo haber planteado esto hace 2 años a esta parte o 3 que plantearlo ahora. Es lo mismo que pasó con el Club de París. Es decir, si uno quiere ser crítico con el Club de París, uno dice, bueno, se podría haber tenido algún año de gracia, se podría haber tenido un porcentaje de quita y se podría haber conseguido quizás una tasa menor. El argumento más cercano al oficialismo es, todo bien,
pero queriendo evitar al Fondo Monetario Internacional, logró un acuerdo razonable que destrabó rápido una canilla que no es menor. Hay inversiones que estaban potencialmente ciertas de corto plazo de empresas transnacionales en el marco de filiales nacionales que necesitaban financiamiento de las casas matrices con préstamos asegurados por los bancos centrales de esos países, que no podían hacerlo porque esos países pertenecían al Club de París. Siendo más concreto, si Toyota, filial argentina, quería hacer una inversión para la cual necesitaba financiamiento de Toyota Japón, si ese financiamiento tiene que estar asegurado por el Banco de Japón no podía dar esa garantía porque Argentina le debía a Japón que integra el Club de París. Argentina, claramente ustedes lo deben saber, no negocia, o sea, puede negociar informalmente con el Club de París, la deuda no es con un club, es acreedor por acreedor con contrato país por país, ¿no? Entonces el gobierno prefirió decir, bueno, pago más con un mínimo que va hacia un máximo en función de las inversiones extranjeras que el Club de París planteó. Es decir, eso fue cierto, es decir, el Club de París dijo, vos pagás y se te abren las puertas de cierto mercado de capital y de inversión extranjera directa. El gobierno en ese sentido, su defensa ¿cuál es? Yo planteé, vos Club de París me decís, pagá para ver, yo te planteo, déjame ver para pagar. Esa era como la posición más crítica y la menos crítica. Lo cierto es que uno fue a negociar, es decir, los de afuera no son estúpidos, ¿no? Y las cuentas nacionales las tienen también bastante claras, y entonces obviamente la negociación se da en términos más endebles. Yo creo que el optimismo en parte de la negociación tiene que ver con que si uno mira a la Argentina desde el punto de vista estructural, mirando en términos de activos, de acciones, de recursos, etc., está todo bajo en la Argentina, y a mí me da la sensación de que ordenadas de alguna manera, a favor o no a favor, depende de la ideología que tenga cada uno, la situación política, de 2016-17 en adelante la economía argentina es una economía donde más que tener problemas de conseguir divisas y de generar renta, va a haber un problema por cómo se apropian y se canalizan al desarrollo. Entonces, si yo fuera un inversor extranjero, diría, yo quiero entrar rápido a la Argentina, ¿no? Entonces, estaría a favor de negociar. Pero en ese escenario de inversión extranjera no es lo mismo el privado que el público, y dentro del público tampoco es un espacio homogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo y los intereses en juego son muy grandes, y llegan incluso a que no hay que descartar que también el fallo de la Corte Suprema norteamericana pueda ser parte de una interna de la Corte y con el gobierno norteamericano diciéndole, no me tiren jurídicamente problemas que son netamente políticos, resuélvanlo ustedes y yo después me ajusto a derecho, ¿no? Por poner un ejemplo de hasta dónde llegaría el análisis. Perdón si me extendí mucho, pero bueno, eran las dos reflexiones que quería bajar. Bueno. Preguntas. Ahí, después vos. Después vos. Sí, bueno, mira la ironía, ¿no? Lo que ahora estamos pidiéndole a los tribunales extranjeros, incluida la Suprema Corte de Estados Unidos, que nos den una cautelar, que mejoremos que nos den una oportunidad y qué sé yo, es la que no le dan este gobierno a los jubilados, que les ha robado la plata, vergonzosamente. Es decir, hoy ese concepto engañoso que vos mismo decís, sí, pero la relación deuda-PBI la hemos bajado. ¿Qué van a bajar? Sí, se la debemos y se la debemos a los jubilados. Hermano, este es el tema, este es lo de fondo, el drama social que hemos instalado en la Argentina por la cuestión de la deuda. Vos das un dato, cuánto debemos, si debemos en pesos o en dólares. ¿Qué importa si hemos sometido a un genocidio a todo un sector? Hoy cobra el 80% de los jubilados, cobran la jubilación mínima, que seguramente todos sabemos lo que va. Es decir, todo eso han hecho para decir que debemos menos en términos de deuda externa, debemos mucho más. La deuda pública es mucho más, muchísimo más. Entonces ya terminen con eso de decir que no, el ratio es esa relación imbécil, no tengo otra palabra, decir, no hemos desendeudado. ¿Hasta cuándo? Otra cosa, y quisiera que coincidieras conmigo, lo único responsable del desastre argentino hoy, en el que estamos en baja todos los indicadores, es este gobierno, porque yo quisiera ya también que se termine de este gobierno que vive echando la culpa a los otros, ¿no es cierto? Reconozca que este tema de esta crisis de deuda, a ver si coincidís conmigo, es crisis de deuda y es crisis cambiaria.
Sí, digamos, los acontecimientos del fin de enero y bueno, principio de febrero son un bueno, tema te de recuerdo que Pero una él no es mezcla, el una gobierno, mezcla. Chanito. No, yo no le digo a él, yo digo lo que dice el gobierno. No, para que vayamos No, a no, la no, pregunta yo no de- le digo a él. Yo digo que me diga, esto es técnicamente una crisis cambiaria y una crisis de deuda. Yo recuerdo que así le ha pasado a México, ¿no? Cuando Salinas llegó tarde y tuvo que salir a hacer el canje. Es decir, han rifado el país. Esta es la verdad. Pero las preguntas, ¿cuáles son? ¿Qué afán? ¿Por qué vos, si me querés contar? Si lo que nos faltan es dólares a nosotros, ¿por qué se han destruido todos los mercados de exportación? ¿Por qué ya no podemos exportar más trigo? ¿Por qué no podemos exportar más maíz? ¿Por qué no carne? Nosotros todo. Es decir, y otra cosa, ¿qué otro país en el mundo grava sus exportaciones? Bueno, dos o tres cosas, el planteo me parece muy interesante. No aclaración, pero sí comentario en perspectiva para clarificar el debate. Yo creo que cuando se plantea que la Argentina se ha desendeudado, depende mucho ahí el índice que se tome y cómo se clasifica la deuda. Claramente, si uno compara la deuda que en su momento se defolteó de los grosso modo 150.000 millones de dólares, más o menos la mitad se defolteó. Hoy la deuda total pública expresada en dólares, no quiere decir que esté nominada en dólares. Esto nunca se sumó, perdóname que te interrumpa, todo esto que ahora apareció de golpe no se sumaba, ¿no? No, ahora se suma, pero la deuda total está más o menos expresada en dólares en el orden de los 207.000 millones de dólares más o menos. 210.000 millones de dólares grosso modo. Por eso hay mucha gente que dice, la verdad que la Argentina tiene una deuda expresada en dólares mayor que antes. Quien plantea que se ha desendeudado es que de esa deuda expresada en dólares, la nominada en dólares, y la que se suele llamar externa, que es la que tenemos con no residentes, es un ratio que ha bajado. Yo coincido que es un ratio mentiroso en un punto, es decir, hay países que no tienen absolutamente ningún problema de riesgo de crisis cambiaria, con ratio de deuda sobre PBI mucho peores. ¿Tenemos una crisis cambiaria? Yo creo que nosotros tuvimos fin de enero, principio de febrero, al borde del abismo de la crisis cambiaria con una lógica de Mini Rodrigazo. Nos alejamos relativamente bastante y volvimos al abismo ahora, donde eso va a depender del escenario de negociación, de no negociación. En un escenario de default, para mí es casi inevitable la crisis cambiaria. Es decir, no solo vamos a un escenario, en el caso de default, de ajuste de la actividad, con costos mucho más importantes. Ustedes tengan presente lo siguiente, y perdón si en esto me extiendo, pero para que veamos el costo real de un problema de ajuste ligado a no tener dólares. Aún tomando datos oficiales, la tasa de desempleo está en el orden de 6,5 más o menos por ciento. Si cae 0,5% el empleo en un año, dada la estructura ocupacional que tenemos más o menos cerca de 19-20 millones de población económicamente activa, de lo cual grosso modo 1.300.000 más o menos son desempleados, según datos oficiales. Del resto tenemos algo así como 10 millones de trabajadores formales, un poquito menos, con un sueldo promedio de 8.800 pesos, ahí hay mucha heterogeneidad, y el resto cuentapropistas o informales. 0,5% que cae el empleo, nos vamos a una tasa de desempleo de 9,7 más o menos por ciento, depende del análisis de sensibilidad que uno haga. Aumenta la precariedad laboral y también la informalidad. ¿Se puede maquillar ese 9,70? Sí. ¿Por qué? Porque el tipo que no busca trabajo, cuando va a la encuesta permanente de hogares, le dice, ¿usted está buscando trabajo? No. Si no busca trabajo, no entra en la población económicamente activa, y entonces el denominador, por así decirlo, evidentemente cuando uno lo considera, es decir, evidentemente no es un tipo que toma en cuenta para decir, este es un desempleado. Ahora, ese dato lo menciono porque además del costo del ajuste en un escenario de default, ¿por qué viene la crisis cambiaria? Porque parte de la crisis cambiaria de fin de enero, principio de febrero, tuvo con una especulación esencial contra el peso de buena parte de los grandes jugadores que apostaban a una devaluación de la moneda analizando la macroeconomía argentina. Donde, insisto en esto, aunque podía haber algún indicador estructural bueno en materia de deuda, de liquidez de corto plazo era relativamente muy malo. Eso es lo que se calmó y en un escenario de default vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer ¿cómo? De varias maneras. Empieza a haber de vuelta, en el marco de un cepo, que no se podría relajar en términos de default, empieza a haber una suba clara del paralelo y del contado con liqui de todos los dólares. Aumenta la brecha. Históricamente, siempre que aumentó la brecha, llega un punto donde se corrige, y como decía el gran Julio Hipólito Guillermo Olivera siempre, los precios son inflexibles a la baja.
En consecuencia, cuando las brechas se corrigen, no se corrigen para abajo, sino se corrigen para arriba. Eso termina tarde o temprano en devaluación. La devaluación, cuando no se hace a los efectos del comercio exterior, suponiendo que tenga éxito hacerla a los efectos del comercio exterior, al margen que dé competitividad, seguro tiene un impacto inflacionario. Si ustedes miran el nuevo índice de precios, ya sea el nacional urbano, el de Yeyati Consultora, el de la Ciudad de Buenos Aires, el del Congreso, el gran impacto es enero, febrero, marzo, abril, se empieza a desacelerar un poco y mucho en rubro importado. En consecuencia, después de la devaluación viene un efecto inflacionario, después del efecto inflacionario viene evidentemente un problema salarial de puja distributiva y eso no controlado evidentemente es crisis cambiaria, aceleración inflacionaria, ajuste de la actividad, ahí paritarias es imposible cerrarlo. Si yo creo que devalué para dar competitividad, con la inflación ¿qué hago? Vuelvo a devaluar, es decir, ese es el peor de los escenarios. Entonces, si usted me pregunta, ¿veo crisis cambiaria? La vi cerca, a fin de enero, vi que se alejaba. A mí me dijo un alto funcionario del equipo económico, por edad y demás, hemos estudiado juntos y nos hemos cruzado en varios lados, me dijo hace poquito rato, y digo, lo negaría si salgo a la puerta, me dijo, Mariano, si nos va bien vamos a tener 2 o 3 corridas más, si nos va mal, una sola. Es decir, ¿qué están pensando? Es decir, van a venir un par de corridas, la cuestión es si la podemos manejar. Y clave para manejar una corrida y una crisis cambiaria es tener poder de fuego. Si ustedes se remontan al 2002, hubo algo que fue clave. Cuando Blecher era presidente del Banco Central, en un momento libera el mercado, cuando ya habíamos devaluado y teníamos 1,40 más cerca. Pero si ustedes recuerdan, el tipo de cambio llegó por encima de 4 y después se estabiliza. En la estabilización es clave muchas cosas para mí, pero esencialmente es, ahí viene y aparece la obligación de liquidar, no a todos, pero a buena parte de los exportadores. Y lo segundo es que Argentina tuvo tal recesión en el 2002 que tuvo un superávit de balanza comercial de 17.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque las exportaciones habían explotado por la devaluación, no habían caído. Se multiplica por 3. Las importaciones habían caído todavía más. Entonces, el poder de fuego lo da o el financiamiento de afuera o un ajuste tan grande de la actividad interna que me libera vía importaciones los dólares para cuando me vienen a demandarlos darlo. Entonces, en un escenario de default, crisis cambiaria inevitable. En un escenario de negociación, no necesariamente. Y después me había preguntado algo, lo último que no lo recuerdo, que... ¿por qué si en todos los países? Después podemos enumerar, pero en general yo voy a decir algo que puede sonar polémico. El gobierno ha tenido un discurso proteccionista. Si hay un país que no es proteccionista comercialmente, en términos relativos, es la Argentina. Esto no quiere decir que maneje bien la política comercial de protección, es decir, que esté bien los derechos de exportación o que maneje bien los aranceles. Ahora, si uno ve el arancel consolidado del Mercosur que puede poner es cerca del 35%. La Argentina promedio no debe superar el 11%. En consecuencia, si yo fuera crítico con el gobierno diría, en eso hicimos todo mal, porque hemos tenido un discurso proteccionista, en eso y todo. Cuando hay un discurso internacional librecambista, y hemos tenido una política relativamente a la región más librecambista, por ejemplo, que casi todo. Brasil es el caso. Brasil es un país donde protege en todos lados donde puede, y para afuera es viva el librecambio. Por otra parte, el librecambio es un mito, ¿no? El librecambio solamente tuvo como fenómeno histórico existencia entre 1846 y 1914 solo para Inglaterra, que bueno, como si yo soy Usain Bolt y digo, ¿qué quiero correr? Los 100 metros. Digo, corramos todos, pues lo voy a ganar yo. Entonces, pero no duró ni poquitos años. Entonces, me parece que ahí hay que tener más un discurso librecambista y de aperturista y una política comercial más cerrada. Ahora, si hay derechos de exportación, sí, claro que los hay. Lo cual no quiere decir que sean buenos o que la Argentina los aplique bien, pero que existen en el resto del mundo, sin duda que existen. Y Estados Unidos es un país que maneja muy claramente, aunque con matices muy distintos, los derechos, los impuestos que pone a la importación y los que pone a la exportación. Pero sin duda lo hay. Una discusión larga es si la Argentina los ha manejado bien, ¿no? Y ahí yo tendría matices. Bueno, primero te quiero aclarar que no soy economista, así que lo voy a llevar a un terreno mucho más simplista donde yo lo puedo entender. Siempre que hay un deudor y un demandante hay un juego de apriete o de extensión de la cuerda, porque en definitiva el demandante quiere cobrar. Es decir, no veo un demandante que tire de la cuerda tanto, salvo que sea mafioso y tenga que dar un ejemplo, tanto como para llevarlo a deudor a no poder pagar en absoluto. Vos algo, creo que te entendí que lo explicaste,
un poco, pero te extendiste más en la visión de lo que nos pasaría viéndolo desde el lado nuestro. Y me interesaría saber cómo lo ves vos del otro lado. Es decir, cómo lo ven al país aquellos que están demandando, digamos, hasta dónde, porque no me quedo, digamos, con solamente el veredicto de un juez. A mí no me alcanza, o sea, a mí, entiendo en mi ignorancia, ¿viste? No me alcanza con que un juez decide qué va a hacer con mi plata de demandante, porque si no la puedo cobrar, ¿para qué lo quiero al juez y a todos los abogados que me llevaron adelante? Entonces, ¿hasta dónde, de alguna manera, y disculpame la simpleza que lo llevo, al contrario. Vos algo lo explicaste, pero me gustaría si podés extenderlo un poquito más. Tan cierto es eso, digo, ustedes recordarán que Keynes decía, es decir, cuando vos le des un peso al banco, el problema lo tenés vos, cuando le des un millón, el problema lo tiene el banco, ¿no? Salvo que vos necesitas cancelar la deuda para pedir de vuelta, que ahí entonces creo que grafica un poco la ilustración de la Argentina. Sin perjuicio de lo cual, al final, cuando dije que para mí era optimista en el escenario de negociación, o sea, que vamos a hacer la negociación, no solo por el interés de la Argentina, sino también internacional, me parecía, y ahí comenté, pero es mi punto, a mí me da la sensación que si uno mira a la Argentina de largo plazo, de mediano y largo plazo, y si es cierto que pueden madurar en términos externos algunos proyectos ligados a energía, ni hablar concretamente de lo que puede ser Vaca Muerta, pero no solo energía, también minería, las potencialidades mismas de la agroindustria en Argentina, etcétera, pesca incluso. Es decir, Argentina puede pasar de vuelta a ser un país que por una década no es que tenga de repente totalmente resuelto su problema de la restricción externa, pero sí volver a un escenario de superávit, no sé si estructural, pero medianamente estructural. Cuando un país tiene un escenario de superávit estructural, ahí aparece una disputa grande por quién se apropia de esa situación de superávit. Y ahí hay actores internos y externos que existen y quieren arreglar. Y aunque vaya a un escenario de déficit, piensen que Australia de la Segunda Guerra tiene déficit de cuenta corriente, tiene una posición geopolítica y estrategia un poquito mejor que la nuestra, digo, lo mismo le pasó si se quiere a Corea del Sur en su momento, hay más que nunca aparece el acreedor externo que dice yo quiero prestar. Entonces esos actores están. Si gran parte, si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no va a apoyar a la Argentina frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos porque sea un problema ético o moral, básicamente porque representan y son agentes de lobby de determinados intereses internacionales que le viene bien que Argentina vuelva al mercado de capitales. Es más, cuando Argentina cancela la deuda, es decir, lo peor que puede haber con un prestamista es que se le cancele la deuda, porque vive de los intereses en buena parte. Así que yo coincido plenamente con usted y yo creo que la decisión de la Corte norteamericana no es muy bien vista por el poder político en parte comercial y financiero internacional. Pero ahí hay un detalle crucial y creo que ahí por eso lo cerré cuando hice la charla, que hay un mensaje de la Corte de los Estados Unidos, que es un mensaje claro. No le tiren a la esfera jurídica un problema netamente político que requiere que primero modifiquen en algo, aunque sea la arquitectura financiera internacional, porque recordemos que la crisis internacional estalla formalmente con la quiebra de Lehman en el 2008, pero la arquitectura financiera internacional no ha cambiado en sus grandes rasgos y los desequilibrios fundamentales de aquel entonces siguen vigentes hoy en el plano internacional. Entonces, de cara a lo que viene, es probable que Grecia, Portugal, España, es decir, varios países más enfrenten problemas de reestructuración de deuda y este fallo es muy pernicioso en un punto, que es que hasta acá, Stiglitz lo dijo muy bien a mi juicio, aunque no es santo de mi devoción, pero dijo muy bien un punto. Hasta acá la lógica, aunque sea implícita, ¿cuál era? Es decir, cuando había problemas de deuda y reestructuración, era barajar y dar de nuevo. Es decir, este fallo impide empezar de nuevo, es decir, porque es in eternum el problema, salvo que haya una cláusula colectiva como la que se ha puesto en Europa, pero complicada, porque la cláusula de acción colectiva opera cuando hay mayoría y eso se extrapola al 100, pero tiene que haber mayoría, ¿no? Entonces este fallo siente un precedente negativo porque en futuras reestructuraciones puede ser complicada lograr la mayoría que por la cláusula de acción colectiva se extienda al 100%. Entonces yo creo como usted efectivamente, por eso parte de mi optimismo tiene que ver con que evidentemente a mí me parece que afuera hay un escenario como para intenciones de venir a invertir en Argentina y usufructuar parte de la renta que Argentina económica puede generar en la próxima década y media, ¿no? Había dicho que iba a sacar algo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Anotarse. Cosecho. Sí, yo haciendo la misma aclaración que no soy economista, como soy abogado, los abogados hablamos de cualquier cosa, sí, con total impunidad. Muy bien. A mí de lo que vos dijiste, o por lo menos de lo que yo creía entender de lo que vos dijiste, y todo lo que nos han atosigado, como decía nuestra primera presidenta constitucional,
Pratgay, todos los que van a todos los programas, uno cambia de canal y está en el programa siguiente, entre Redrado, el Pratgay y algún otro. Parecería, la impresión que yo me saco, que yo tengo hoy de este fallo, que es como un laxante, ¿no? El laxante a nadie le gusta tomarlo, pero en determinadas circunstancias te lo recetan y lo tenés que tomar. Parecería que, no es que, me parece que sí, hay una serie de temas, eso último que vos dijiste, me parece que es muy importante, porque lo que ha hecho la política internacional, o sea, la economía internacional, es tomar lo que funciona en cualquier quiebra privada, o en cualquier concurso, mejor dicho, privado, en el cual la mayoría obliga a la minoría. Puede ser que esto haga más duros a las personas para ir a negociar. Pero parecería, y esa es la impresión que tengo, es que la perspectiva hoy de la Argentina es mejor después del fallo, sobre todo si sabemos negociarlo, cosa que dudo, pero si hay una buena negociación, parecería que la perspectiva es mejor hoy que antes del fallo, donde teníamos cerrado todo el acceso al mercado internacional de capitales. Si yo tuviera que ponerme en una posición netamente conspirativa, diría que de alguna manera este fallo lo que hace es decirle a la Argentina: vas a resolver tu problema de deuda, vas a volver al mercado de capitales, vas a evitar quizás una crisis cambiaria con una salida digna y un cambio de gobierno que además, cualquiera sea hoy de las perspectivas que tenemos, probablemente genere una gran prima para el inversor externo. Hay alguna nota, ¿no? ¿Por qué yo decía que yo quiero entrar ahora? Porque aún negociando, si yo entro ahora, probablemente la Argentina tenga que pagar una tasa que esté en el orden de 9-10% en dólares, teniendo en cuenta el riesgo país y demás. El riesgo país está un poquito por encima de los 800 puntos. Con cualquier cambio de gobierno, es decir, con el sesgo, el riesgo país baja 300 puntos, 350 puntos y automáticamente tengo una prima de inversión. Entonces yo diría, si negociamos, post fallo, vamos a estar mejor que antes del fallo, pero con un aleccionamiento. Es decir, por eso decía en broma, si tuviera que ponerme en la posición conspirativa, decirle a la Argentina: vas a arreglar, pero no a un costo relativamente menor. Es decir, vas a arreglar complicando tu perfil de endeudamiento y siendo más dependiente del mercado de capitales internacionales en el corto para crecer, y en el mediano y largo plazo ese endeudamiento lo que va a hacer es comer en parte el fruto de la producción nacional. Porque lo que hay que tener en cuenta siempre con esto es lo siguiente, es decir, ¿por qué cuando al inicio uno decía que uno de los problemas es que generamos menos dólares que lo que necesitamos para funcionar? Porque además de la particularidad de que en la Argentina quizás hay que generar esas divisas para atender el atesoramiento privado, además de importar, hay que atender compromisos externos. Entonces, si esto termina con un perfil de deuda un poco más complejo que antes, lo único que significa no es necesariamente que vaya a haber crisis cambiaria, es que los frutos del mañana están un poco más comprometidos que ahora. Pero sin duda coincido con usted que si hay negociación, el resultado ex post es mejor que la situación ex ante. Lole. Sí, yo quería preguntarle lo siguiente. Esta situación nosotros la venimos reiterando sistemáticamente. La Argentina desde hace rato está en esto. Yo diría que hace 15 años que estamos de una u otra manera entrando y saliendo en este sistema. Y quiero hacer una reflexión y una pregunta. Cuando usted dice de que tiene un 60% de percepción de que por ahí no llegamos a una buena negociación y podemos caer en el default. No, una corrección, yo dije, yo veo más probable el escenario de negociación. Dentro del escenario de negociación, que había puesto dos escenarios, uno optimista y uno pesimista, le veo 60% más al pesimista, pero en el escenario de negociación al cual veo más probable. La pregunta mía, tomando tiempo que la Argentina está en esto, situación que se repite. Tercero, ¿qué aprendimos y qué no aprendimos?
Cuarto, ¿qué piensan el otro de nosotros? Porque mi idea es que la buena economía es solo posible con buena política. Y la Argentina no tiene política con esto, desde hace rato. Nosotros hace 15, 20 años que seguimos en esta especie de rueda empantanada, que seguimos diciendo lo mismo, que llega el momento de la negociación y aparentemente los que negocian no tienen la aptitud técnica para negociar. Los que ya negociaron son los que tienen aptitud técnica para negociar. Entonces la pregunta mía es, ¿usted ve esto como una salida económica o como una buena política? ¿Por qué? Porque la buena política tiene efectos en el futuro. La económica se sigue sistemáticamente repitiendo. Yo lo veo como una buena salida económica para mantener el status quo político. Status quo político que sigue una configuración evidentemente que no ha alterado sus lineamientos generales. Avanzo un poco más. Coincido con ustedes, de hecho a mí me gusta citar a un viejo filósofo de izquierda que decía que la economía era política concentrada. Yo adscribo a eso, ¿no? Entonces, para mí es muy cierto de que en última instancia la buena economía está condicionada por la buena política, ¿no? De hecho, hasta la definición misma de economía es oikos y nemo, que es el hogar completo y su administrador. O sea, no hay economía que no sea economía política. Ahora, dicho eso, y con respecto a los plazos, yo iría un poquito más lejos. Había comentado en un momento de la charla de esas 6 grandes devaluaciones, la del 58 con Arturo Frondizi, 62, 75 con Rodrigazo, 81, 89 y 2002. Y dije, el común denominador de las 6 es la falta de dólares. Las primeras 3 fue el famoso stop and go, es decir, crecimos mucho, importamos mucho, en un marco de una estructura productiva mucho más integrada que ahora, pero todavía no completamente integrada, y entonces nos quedamos sin dólares por la balanza comercial, entonces había que frenar por eso. Las otras 3 fueron más crisis financieras, es decir, de reversión de determinados flujos de capitales. Pero ¿por qué viene bien mencionarlas? Por 2 cosas. Uno es que en el medio cambia algo muy importante. No nos olvidemos que en el año 71, formalmente, Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro, ¿no? Esto es muy importante porque algunos actores internacionales quisieron jugarle a hacer al dólar lo que habían hecho con la libra. Y el dólar no solo no salió perdiendo, sino salió fortalecido, al igual que ahora. Esta es mi opinión, ¿no? El dólar sale francamente fortalecido. Pero el dato, ¿cuál es? Se acaba Bretton Woods en el año 71, que si bien Bretton Woods no fue el proyecto de Keynes del año 44, cuando en Bretton Woods se junta y negocia con White, pierde Keynes, pero había algo del planteo keynesiano que sobrevivió. En teoría había posibilidad de mover capitales, pero en los hechos los privados no gravitaban en el movimiento de capitales y estaba todo regulado. Post Bretton Woods está todo desregulado, en consecuencia una política económica nacional hoy y regional tiene que prever un escenario de alguna manera financiero mucho más complejo que el que rigió entre la Segunda Guerra Mundial y el año 71. Y ahí vuelvo a lo último que dijo, es tan importante la política que de alguna manera cuando uno ve esos 3 escenarios dice la Argentina, ¿por qué volvió a tener un problema de estrangulamiento de la balanza de pagos? Lo volvió a tener por un problema de la balanza comercial y uno dice, sí, fíjate el déficit energético, 7.000 millones de dólares abajo, porque no es que no exportamos nada, Argentina exporta crudo e importa mucho más. El déficit de turismo, si analizamos el déficit de manufactura de origen industrial, cerca de 33.000 millones de dólares. Es decir, ¿tiene un problema de balanza comercial y de cuenta corriente? Sí. Ahora, dijimos antes, no es el argumento. Otros países tienen peor que nosotros y lo resuelven. ¿Tiene un problema financiero de que acá haya habido una reversión de flujo de capital como en Turquía recientemente, como en parte en un momento se creyó en España, en Portugal y está latente o en Italia? No. Entonces hubo, a mi juicio, un mal manejo de la política cambiaria y de la cuenta de capitales. Ahora, yo no veo que la política haya aprendido de esto, para nada. Por eso yo decía que esto es una buena solución económica. De otra manera, yo acá lo que planteo es, ojalá que se dé el mejor escenario económico para una configuración política que me parece que no es que, si dicen los chinos que la crisis es una oportunidad, digo, yo no veo que de esta crisis estemos aprendiendo nada importante, pero es mi opinión personal, digo, ¿no? Bueno, ahora pregunto yo.
venimos Luis, Ramón, Ricardo Tono y Víctor. Bueno, hago la salvedad de todos, yo soy contador, no soy economista, bla, bla. Muchos que estamos parados frente al gobierno, o contra el gobierno, criticamos la situación. Sin embargo, cuando veo cuáles son las disposiciones de esta cláusula Rufo, digo, bueno, realmente Argentina tenía pocas posibilidades de desarrollar una negociación con los acreedores que no implicase tener que pagarle al 93% que estaba ya refinanciado y que tiene esta cláusula de ajuste favorable en el caso que se hiciese una negociación como la que reclamaban los holdout. Entonces, el primer baño de realidad que me doy, digo, bueno, la pucha, era imprescindible llegar a un fallo en contra para poder resolver la cuestión, excepto que se llegase a enero del 2015, que permitiría que esa cláusula caiga, digamos. Entonces, la situación en la que estamos puede ser mala, pero no es de lo peor, y se puede suponer que el gobierno, a lo mejor equivocadamente, pero no haciendo o haciendo las cosas de determinada forma, lo que intentó fue llegar a diciembre del 2014, para no tener que, en la refinanciación, tener que pagar al 93% que había aceptado las condiciones de refinanciación del 2002 o 2003 y del 2010. Entonces, por un lado creo que la situación, puede haber habido errores en el manejo, pero era imprescindible o necesario por lo menos llegar a una situación de este tipo en términos económicos. Después la otra cuestión es la negociación esta que se abrió ahora con los holdouts. Digamos, nosotros le llamamos negociación, pero en realidad es, bueno, ¿cómo podemos arreglar de cómo te pago? Porque no creo que los holdouts planteen una quita, o sea, pueden plantear dame bonos, pero dámelos al valor actual, no al valor nominal, o sea, pero lo cierto es que estamos en una situación que de alguna manera, increíblemente más o menos favorable por esto de la cláusula Rufo, que es, bueno, te debo tanto, discutamos cómo te lo pago y no me ahogues. Entonces, primero quería, la pregunta es, ¿esto que estoy diciendo es razonablemente correcto, es falso y por qué? Y después la segunda cuestión, en relación a las distintas crisis que tuvo la Argentina, que desembocaron en devaluación, etc., creo que, a diferencia de las anteriores, la particularidad de esta es que la Argentina realmente tiene una capacidad para producir dólares que no la tuvo anteriormente. O sea, puede pasar fácilmente de 90 millones de toneladas de grano a 140 millones de toneladas de grano, puede sentarse a discutir con las empresas mineras internacionales el desarrollo de la actividad productiva minera, puede discutir vaca muerta, vaca viva, no solamente lo que hay en Neuquén, sino lo que hay en Río Negro, lo que hay en Santa Cruz, etc. Entonces, parecería ser que existen posibilidades de mejorar sustancialmente la balanza comercial en el cortísimo plazo, en el relativamente corto plazo. Porque la diferencia de otras crisis es que la crisis de la balanza comercial no es la obtención de divisas, sino cómo esas divisas se gastan en el país, que es un tema de absoluta política doméstica y que permitiría en un reajuste de eso, que no necesariamente quiere decir enfriamiento de la economía, resolver los problemas en los que estamos y donde los 1.500 millones de dólares estos no serían un problema grave ni mucho menos, y donde
la posibilidad de default es más grande. Sí, arranco por el final y después contesto la primera parte. Ciertamente, yo comparto ese optimismo, yo no diría en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano plazo. Creo que esa es la razón por la cual la mayoría de los analistas lo que dicen es, en definitiva, lo que decían hasta hace 2 o 3 meses, había que pasar el invierno, para decirlo de una frase que alguna vez tuvimos, y de alguna manera pasar 2014 y 2015, porque después el escenario era otro. Yo con el diario del lunes, y quiero aclararlo porque es muy fácil hablar con el diario del lunes, por esa razón creo que esta crisis que pasamos, la del fin de enero y principio de febrero, en muchos aspectos fue una crisis autoinfligida, y ahí viene un punto que me parece muy útil para analizar. ¿Por qué lo creo? Y de paso para ir describiendo lo que venía. Yo recuerdo como caso profesional hace 3 años, creo, un poquito más de 3 años, me habían llamado para hacer un pequeño estudio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en el marco de un proyecto de inversiones que tenían de centrales hidroeléctricas. Pero en el análisis energético de la Argentina, con las perspectivas de oferta que ya tenían calculado, lo que me dijeron es, bueno, Mariano, fíjate si podés venir y calcularnos distintos escenarios de demanda energética en función de distintos escenarios de crecimiento del PBI. Ustedes saben que hay una elasticidad, una sensibilidad que en ese momento estaba en el orden de 1,11, es decir, por cada punto que crecía la economía, casi proporcionalmente un poquito más crecía la demanda energética. Y no había que ser muy... había un trabajo técnico, pero el resultado era bastante elemental. El mejor escenario, dada la proyección de la oferta que tenían hasta ese momento, haciendo todo bien, era no crecer. ¿Pero por qué el mejor escenario era no crecer? Porque ya en aquel momento se veía que de seguir creciendo a las tasas promedio a las que veníamos, con el vaivén de 2009 y 2012, evidentemente después de 2012 también cambió, pero 2009 ha sido un año malo, ya se veía que la cuenta corriente iba a entrar en déficit. ¿Y por qué lo mencionó Luis? Porque si hace 3 o 4 años uno ya podía prever tener los problemas que iba a tener de la cuenta corriente, o iba al plan deuda, que en su momento se discutió bastante al interior del equipo económico, con Kicillof como secretario de Política Económica, y personalmente creo que él tiene gran parte de las acciones de frenar ese plan de deuda, no digo que estuviera bien o mal, ¿no? Yo creo que en parte él lo frena, pero era o iba al plan de deuda, o si no iba al plan deuda, es decir, no volvía al mercado de capitales, sabiendo que tenía como proyección el déficit de cuenta corriente, la que me quedaba era sentarme sobre las reservas internacionales. Que creo que es lo que trataron de hacer cuando, ganando con el 54% de los votos, meten el cepo, para mí uno de los grandes errores de política económica. Pero, ¿cuál era la idea primigenia del cepo? Decir, bueno, yo pongo el cepo y freno una tendencia a la fuga de capitales que desde la visión oficialista, y no solo oficialista, es decir, el discurso, si quiere, Alfredo Zayat en página 12 es, se me fueron en 5 años más de 70.000 millones de dólares porque hay actores que desestabilizan la economía. A mí me da la sensación de que quizás se podría haber manejado la política macro en 2 sentidos. Volver con tiempo una política de endeudamiento, si finalmente yo sabía que iba a terminar ahí, para negociar estos problemas antes, y en última instancia manejar la política macro distinto para que las reservas, porque ojo, yo digo, en las reservas no importa tanto el nivel sino la variación, pero qué lindo sería tener ahora en lugar de un poquito menos de 30, cerca de 80.000. Es decir, estaríamos hablando de un escenario donde Argentina tendría incluso posibilidad de negociar con más fortaleza. ¿Por qué? Porque con 80.000 millones de dólares la crisis cambiaria se hace más improbable y entonces yo de última digo, bueno, con un escenario a mediano plazo de cuenta corriente superavitaria, como usted dice Luis, bueno, guarda que el escenario de default ya no pasa a ser tan catastrófico como con un escenario de 22.000 millones de dólares de reservas y a la baja. Y lo último es, si yo tuviera que defender al gobierno, ¿qué digo? Digo, bueno, yo me di cuenta de esto, no quise volver al endeudamiento porque finalmente yo sabía que iba a terminar, o sea, no podía volver a la deuda hasta que no resolviera holdouts. Los holdouts no iban a negociar, entonces tarde o temprano iba a caer donde estoy ahora. Lo que hice fue poner el cepo. ¿Fue exitoso el cepo? Sí, bajó mucho la fuga de capitales, si fuera gobierno, ¿no? Yo diría esto. Bajó, pero ¿qué no pude hacer? Y los que me venían desestabilizando la economía vía oficialmente pasaron a jugar con el contado con liquid para armarme una brecha y por el paralelo. Tuvieron éxito. Me presionaron tanto que tarde o temprano, ¿qué pasó? El paralelo pasó a ser la referencia de precio de la economía y arrastraron al oficial. Entonces perdí. Es decir, hay más de uno que adentro dice perdimos con este tipo de retórica. La otra postura es decir, bueno, mirá, sabiendo que el escenario era en algún punto tenía que resolver la negociación con los que quedaron afuera, quizás mi sensación es que algunas cosas las podríamos haber previsto
con antelación. Porque más si yo ya sé que voy a llegar a ese escenario. Es decir, si yo digo, la Rofo la tuve que poner porque si no, no podía cerrar el canje, ¿no? Sería bueno, el que yo no escuché hablar nada y sería bueno que hable un poquito más, es La Baña, digo, ¿no? Que fue un actor protagónico del canje. Entonces, bueno, si el argumento es yo lo tuve que poner porque si no nadie cerraba, y si yo ya sabía que la estrategia del que quedaba fuera era no negociar para llegar a la Corte, y si sabía que la Corte probablemente me iba a fallar en contra, la pregunta es ¿por qué no lo previmos? De adentro del equipo económico que dicen, sí lo previmos. Yo digo, bueno, pero si lo previmos, o sea, yo si prevía que la Corte fallaba así, no le pagaba al Club de París. O sea, no arreglaba con el Club de París porque decía, porque la situación hoy, la realidad es esta, yo creo que tenemos chances grandes de negociar, pero la realidad hoy es que cerramos con el Club de París, no entró ni un solo dólar de ahí, vamos a tener que poner 1.150 palos, perdón que hable así, ahora un pago de 650 y después 500, cerramos el CIADI, o sea, cerramos varios frentes, pero donde hay que ponerla, no sacar, no entra, y si no negociamos con la Corte no va a entrar nada. Es decir, es muy difícil que entren capitales si no cerramos con los holdouts, si no cerramos con los holdouts en función de este fallo de la Corte. Aunque yo soy optimista, entonces yo creo que no hubo previsión ahí, pero es con el diario del lunes, ¿no? Bueno, que hay improvisación, no es con el diario del lunes, con el diario de 10 años. Sí, Ramón. Miguel, en principio agradecer que la explicación técnica para los que militamos políticamente y no somos ni abogados ni economistas la pudimos entender, digamos, ¿no? La otra pregunta es, la pregunta es, en realidad, vos habías dicho al principio lo de la Corte Suprema. Quisiera que dijeras unas palabras de la Corte Suprema sobre qué es republicana. Republicana y el gobierno de Obama es demócrata y cómo nos ven y en qué nos podría ayudar el hecho de que sea demócrata el gobierno. Yo, digamos, ahí por supuesto en función de algunas lecturas que uno hace tratando de entender antes, en función de lo que venía, yo cuando veía mucho optimismo antes en realidad no fue el fallo, es decir, la Corte que además dice no acepto la petición argentina y rechazo el pedido del Departamento de Estado norteamericano de inmunidad soberana para que no haya embargo ni pedido de información de activos. Pero cuando yo veía tanto optimismo, el optimismo de los mercados no me extrañaba, porque los grandes jugadores del mercado financiero, ¿qué hacen? Te generan un rally de subida, como manejan información, salen antes, es decir, no perdieron. O sea que ese optimismo a mí no me convencía, pero veía otro optimismo más político, y ahí me puse a ver algunas cosas, y a mí me da la sensación de que no estaba tan... La Corte, además, esta Corte norteamericana, me da la sensación que es una Corte, si uno mira algunos fallos, donde no se ha dejado extorsionar, entre comillas. Y ahí el amigo francés no nos vino muy bien, porque el planteo de Francia, el gobierno de Francia fue, guarda que si ustedes no aceptan la petición argentina, va a haber un temblor financiero internacional. Y es el tipo de cosas que me parece que no sé, Alfredo, hacia la justicia en general, pero a la Corte Suprema norteamericana como está compuesta es, no. Y creo que hay una serie de tensiones con el gobierno de Obama que además tiene sus conflictos. Y ahí voy a algo que no contesté ayer. Yo creo que el año pasado nunca lo había visto tan de cerca, porque he viajado como quizás todos ustedes, pero el año pasado estuve estudiando en Japón un tiempo, ¿no? En ciertos juegos no existimos. Lo que me parece que hay que entender es, o sea, somos una economía muy importante, en términos, si se quiere, de ranking en algunos mercados fundamentales, pero... Es decir, no pensemos que somos en el orden de prelación número 1 de los problemas que enfrenta el gobierno norteamericano, ni los otros. Entonces yo creo que a veces ahí lo que puede ocurrir es que si en el orden de prelación no es tan importante, mucho más si ven que si este caso en definitiva deja aislada a la Argentina, la protección política que esperábamos no era tal. Y no habiendo protección política, también puede haber que uno dice, bueno, yo fallo, me ajusto a derecho. Entonces el fallo fue... No sé, yo no lo entiendo, pero lo que sí me quedó claro, yo hasta este episodio lo que creía era que estaba terriblemente fundada la idea de inmunidad soberana de la Argentina. Y después entendí que es un tema de interpretación del Acta Federal de Inmunidad Soberana de Estados Unidos del 76. Berbisky dice el domingo pasado, lo deben haber visto, de que hay un planteo potencial de la Argentina en la Haya. Para mí eso no es factible, porque a Estados Unidos no ha cedido jurisdicción y de última tiene que aceptar, y para aceptarlo tendría que aceptar poner en tela de juicio el Acta Federal de Inmunidad Soberana, para lo cual tendría que pasar por el Parlamento y finalmente quedar sujeto a constitucionalidad de la Corte Suprema, porque ¿quién es el órgano en Estados Unidos que determina en última instancia la constitucionalidad de la ley? La Corte. Entonces digo, ese es un planteo... La estructura recursiva, digamos así, el juez de primera instancia es Grecia, y la Cámara de Apelaciones en Nueva York son las instancias ordinarias.
Las instancias extraordinarias son las cortes, por eso habrán escuchado hablar del recurso extraordinario de la Corte Federal de acá. Y la Corte no hace una apreciación de la causa, hace un primer juicio de aproximación que se llama un juicio de admisibilidad. Y dice, ¿lo tomo o no lo tomo? Para que tengan una idea, la Corte de Estados Unidos hace 100 fallos por año, frente a 12.000 que hace la Corte de Admisibilidad. Entonces, el juicio de admisibilidad es una cosa que lo toma. Y después, lo que se llama técnicamente el juicio de procedencia, es que dice, ¿le doy la razón o no le doy? Pero lo primero que analiza liminarmente es si es una cuestión propia del derecho federal norteamericano, que es lo único que toma la Corte. Y entonces, digamos, el tema del rechazo del recurso no es que ha ido al fondo del asunto. De hecho, este no es un tema de la Corte Federal de los Estados Unidos. Por eso se hablaba de ir en queja, tomando la... Sí, sí. Yo así analizando, me parece que lo único rescatable de eso es que si tiene que discutir la cláusula Rufo, la Argentina ha dado muestra que ha ido hasta donde ha podido. Porque muchas veces usted ha visto, doctor, que dice, bueno, no agotó todas las instancias. Bueno, la Argentina agotó todas las instancias, de manera que la voluntariedad que exige gatillar la cláusula Rufo realmente no existió porque estuvieron litigando. De hecho, cuando Eso es lo mismo que le hace la Corte aquí también. El gobierno, el ANSES, va hasta el último, le ha dicho ya 4 veces, señores, hasta la Cámara nomás, vuelva y páguele a los jubilados y no le paga. ¿Ah? Es lo mismo. Estamos en la misma condición con los jubilados nuestros que con los fondos WIT. Ricardo. Dos rarezas, a ver, una interna y otra externa. Las crisis cambiarias en los últimos 40 años en Argentina generalmente corrigieron imperfecciones de precios relativos. Esta no la corrigió. ¿Por qué? No lo sé, una pregunta. Segundo, algunos portales internacionales en el día de ayer, mencionando al Wall Street Journal, hacían una fuerte crítica a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, diciendo que se jugaba una interna dentro del Estado de Nueva York que hacía peligrar, digamos, el préstamo entre países a nivel internacional, lo que hablamos antes, la crisis griega, la crisis... y propone nuevamente una ley de concursos internacional, para países, obviamente, ¿no? ¿A qué puede deberse este ataque interno de un vocero de la derecha conservadora norteamericana, como es el Wall Street Journal, contra su propia justicia neoyorquina, ¿no? ¿Cómo lo puedes leer? Lo segundo es mucho más que una opinión. Yo supongo que el límite para los intereses realmente reales y económicos que defiende ese espacio periodístico, es decir, la justicia todo bien mientras es una justicia que conserve determinados intereses. Cuando los ponen en tela de juicio o se interpreta que lo ponen en tela de juicio, pasa a ser una corte o una justicia disfuncional, digo, imaginando. Yo lo que sin embargo no creo, yo realmente no creo, es decir, el capitalismo y la economía mundial ha dado vastas muestras de que si hay algo que ha hecho es continuar. Entonces, deudores y acreedores, como decía me parece el señor, los va a seguir habiendo, y yo no creo que estén realmente en tela de juicio futuras reestructuraciones, o para decirlo de otra manera, yo realmente no creo que esté en tela de juicio la sumisión del sistema financiero y comercial y económico internacional en general a la justicia. En todo caso, los avatares de la justicia serán una muestra de las tensiones y de distintos modelos o esquemas financieros en pugna. Ahí van a ver y pueden leer un montón de análisis de modelos y proyectos financieros que están en pugna, y Estados Unidos, Europa, cómo juega China, Japón, etc. Pero creo que a la larga se va a ordenar. Mi preocupación grande ahí pasa porque en ese ordenamiento de mediano y largo plazo, es decir, hay actores que pagan en la coyuntura. Entonces, lo que yo creo que habría que tratar de evitar es que Argentina no sea uno de esos casos que obligan a que las cosas cambien o que se modifiquen, o sea, como decía Gato Pardo, que cambie lo necesario para que nada cambie, pero que Argentina tenga una debilidad. Y una apreciación sobre los precios relativos. Yo creo que todas las otras crisis, yo no sé si corrigieron imperfecciones, lo que sí hicieron es modificar precios relativos. Bueno, acá no pasó. Para bien o para mal, pero lo hicieron. Esta,
quizás no, porque a mí me da la sensación que fue una crisis que al margen de la posición que cada uno pueda tener en términos de si había o no distorsiones de precios relativos, yo creo que, aún suponiendo que hubiera distorsiones de precios relativos en la Argentina, no justificaban la crisis. Entonces me parece que esa es una de las razones por la cual no es una crisis que corrija precios relativos, porque en definitiva no es una crisis derivada necesariamente de esas distorsiones. Que siguen, como un efecto colateral, digo, ¿no? Evidentemente siguen. Y el único precio que da son los salarios. Falta una devaluación. Es un precio de la economía. Sí, lo que ocurre es que, yo digo, la devaluación puede faltar si uno la piensa en términos de que uno cree de repente que tiene muy atrasado el tipo de cambio y muy cara la economía argentina. Lo que yo digo es, Brasil, Chile, Perú, tienen más atrasado que nosotros la moneda, sin embargo no han sufrido esta crisis. Lo cual no quiere decir que no estén muy atrasados y también tengan que devaluar. Pero mi punto es ese, es decir, en otros países hay tantas o más distorsiones de precios relativos sin perjuicio de lo cual no tuvieron esta crisis que tuvimos nosotros, por eso creo que fue más autoinfligida. ¿Qué hacen esos países? No tienen, como decíamos, ningún problema para financiar esas distorsiones durante algún tiempo más. Ahora, para la Argentina, decía Luis, si dentro de mediano o largo plazo podemos resolver nuestra situación externa por una década, década y media, todo nuestro problema se circunscribía no tanto a tener o no distorsiones de precios relativos, sino a financiarla por 2 años. Digo. Y ahí la posición del gobierno es no había forma de hacerlo, otros creen que sí. Hay un viejo abogado amigo mío de acá de Buenos Aires, que además de ser abogado es viejo, además de viejo abogado, que dice a las cortes no se les pide nada, las cortes saben qué tienen que hacer, me lo hacía a mí cuando estaba en la corte. Y realmente es así. Y en una de esas, en una interna política norteamericana, y se lo matan más a Argentina, no pasa nada. No afectamos el sistema financiero internacional. Y en cuanto a la acción colectiva, acá está consagrada, pero en el Congreso regular la acción colectiva tienen miedo que termine. La acción colectiva significa que el planteo de uno se extiende a los que están en igual condición. Se tiene miedo que se termine en un gobierno de los jueces. La acción colectiva. Y hay dos temas que las acciones, yo diría que en 3 temas que las acciones colectivas son muy complicadas. El del jubilado, yo no doy toda la razón a ustedes, porque diría porque sí, tenemos tiempo. El del jubilado, en los temas ambientales y en los temas de los pueblos originarios. Si ahí se llegara a hacer acciones colectivas, que los fallos tengan un carácter expansivo hacia quienes no han sido parte del litigio, probablemente en la cultura política argentina se produciría un fuerte desorden. Lo que yo digo es que lo que tiene que hacer el Lance es pagar. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo soy jubilado, ¿no? Sí. Y soy jubilado de privilegio. No puedo cobrar la dieta porque tengo jubilación de privilegio. Por lo tanto, no estoy en la situación de los derechos humanos, yo me hago cargo de eso y le llamo jubilación de privilegio. Después le diría por qué la justifico, no en el caso personal, sino en el grupo de jubilación de privilegio. El sistema previsional argentino es absolutamente deficitario. El sistema previsional argentino cubre con los aportes el 60% de las erogaciones, que son muy bajas. Y luego es parte del IVA, impuestos a los combustibles, se sostiene. Y parte del 15% que le roban a las provincias. Eso también. Tiene que volver a las provincias. Yo estaba éramos gobierno cuando se No. Éramos gobierno en Tucumán, lo firmó Palito Ortega, sí, yo era ministro de Palito Ortega. Cuando se han hecho, perdón que me interrumpa. Es el año 42. No, ahora cuando ha vuelto la AFJP. No. Al Estado. El 15% de la coparticipación, la FJP es otra historia. La FJP primero, el creer que esa plata de los jubilados no era disponible para los jubilados. Y el segundo, la FJP generó un problema fiscal porque Cavallo para tentar hizo que a la FJP el aporte fuera del 7% y en el sistema público el 11% y exoneró la contribución de los patrones. Por lo tanto, lo que se ahorraba el patrón de no pagar, él creyó que iba a formar un fuerte mercado de capitales, que en una moneda volátil como acá no había ninguna cosa. Lo que sí creo es que el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, el cual se robaban las comisiones del 35% de la FJP, hoy está constituido
por cosas que son papeles. Yo diría, Doctor, yo creo... Víctor, No, después vamos a entrar en el creo tema. que la discusión esta es válida para la pregunta que yo quiero hacer, porque me parece que Chano está hablando de un problema social y el compañero está hablando, Y un perdón, problema para lo que no sea privilegio. compañero, un problema económico. Y la pregunta, Mariano, sería así, o sea, pretendo hacer alguna reflexión más o menos objetiva para después llegarte a una pregunta muy básica, elemental, pero que creo que por lo menos a mí me va a servir. Venimos de una generación donde a nosotros nos enseñaron que el crecimiento de un país es con trabajo. Y yo te escuché varias veces a ver que la política del gobierno, desde lo económico, es ver cómo alcanzamos a abrir otra vez o recuperar un mercado de capitales para que nos ingresen capitales. Entonces veo más que nada una posición, te diría, especulativa, y veo la economía. Una vez me contaba una persona, decía, mira, como no me alcanzaba el sueldo para mantener mi casa, maté a mis 4 hijos y ahora tengo el problema solucionado. O sea, me alcanza, cubro los gastos. O sea, la economía sirve si está en función social. Y uno cuando recorre Argentina ve que la posición social es cada vez peor. No desde hace 15 o 10 años, sino en realidad desde el 25 de marzo del 76, que nosotros vemos que hay un cambio de sistema, por lo menos de políticas económicas, donde se dejó neto una economía de producción y se pasó neto a una economía de especulación. De hecho, si no tengo mal entendido, muchas de las leyes de Martínez de Hoz, en marco genérico y demás, siguen estando plenamente activas aún hoy. Entonces, es más, uno ve la oposición al gobierno, que han hecho un frente común y que el mensaje es, desde lo económico no estamos tan mal. Y vuelvo a decir, desde lo social, yo creo que la situación es dramática, se vive todos los días en o sea, no solo las mentiras del INDEC, esto que cuenta Chano, lo de los jubilados, los trabajadores, la infancia, la juventud, la falta de recursos, de medios, que la economía no le provee a nuestra sociedad. Entonces, el resultado, la acción, esto que Chano explica de uno de que está todo mal hecho, esto que vos mismo explicás. La pregunta sería, en síntesis, ¿es incapacidad en el lineamiento, en la estrategia, en la política económica que se fijó desde hace 12 años? No hay una intencionalidad. Es claro, hay una inteligencia, porque yo digo, cualquiera sabe, esto que vos explicás, se me ocurre que Kicillof, ¿cómo es? Lavagna y todos los que han pasado por las áreas de economía, lo ven. Es más, uno ve que no aplican esos errores en su vida cotidiana. Sus recursos económicos cada vez son mayores, cada vez mejores en lo personal. Entonces, ¿cómo se explica que para Argentina, para el país, siempre haya malos negocios? Si hay incapacidad o si hay intencionalidad. Y si hay intencionalidad, ¿cuál es la intención? ¿Qué se persigue con estas fallas en lo económico? Bueno, ahí quizás me tomo un minuto porque la pregunta es interesantísima, pero quizás daría para hablarlo mucho, pero tiro a la mesa 2 o 3 ideas. Desde ya que coincido plenamente que lo económico es útil en la medida que sirve un proyecto social, eso está claro. Y quiero aclarar que cuando yo planteaba que en definitiva el eje tenía que estar, o que el equipo económico veía en cómo conseguía divisas y entrar al mercado de capitales, es en función de lo siguiente. Es decir, mucha gente, economistas y no economistas, cree que las divisas o los dólares son los que hacen al crecimiento. Y ciertamente yo soy de los que piensan que no es así, y creo coincidir 100% con ustedes, que es el trabajo y la producción y el valor agregado en definitiva lo que hace rico un país o no. Lo que sí es cierto es que un país, salvo que sea totalmente autárquico, o que tenga por una circunstancia determinada condiciones de exportación, o por virtudes propias en su política de exportación, saldos tan grandes que le permitan no preocuparse por lo que importa, evidentemente necesita preocuparse por las divisas, porque evidentemente esas divisas son funcionales a importar, a atender atesoramiento en moneda extranjera, a pagar compromisos de deuda. Entonces, cuando uno se queda sin dólares, ¿el drama cuál es? Que conseguir capitales es
un tema más importante que atender la economía en todos sus aspectos de fondo, problema energético, problema de infraestructura, de comunicaciones, de distribución del ingreso, de informalidad laboral, de pobreza, etcétera? No, esos temas siguen siendo los más importantes, pero no son los urgentes. ¿Por qué? Porque si uno no consigue dólares y no los tiene, no le queda otra que agudizar todos esos otros problemas. ¿Por qué? Porque si yo para conseguir dólares tengo que dejar de importar, ¿quién importa en la Argentina? Eso a veces hay que tratar de ver el número fino, y creo que va en línea con lo que dice usted, y está relacionado con lo que usted muy bien marca del año 76. Si quieren después les puedo mandar con un par de colegas, hemos hecho un análisis de la matriz productiva argentina en el tiempo y comparada. 73-97, una actualización actual comparada con Brasil y Alemania. Gran parte de la política de Martínez de Dios tiene dos efectos para mí muy malos. Uno en términos distributivos, que comenzó con Rodrigo, pero que se agudiza con Martínez de Dios, es la caída violenta de la participación del salario en el producto. Y lo segundo, correlato en parte de eso también, es una gran desintegración de la estructura productiva. ¿Cómo se ve esto? Hay muchos sectores que lo que hacen es generar multiplicación de la actividad para adelante, y hierro y acero. Otros la generan para atrás. Y hay otros que tienen la doble virtud, refinación de petróleo. Con la política de Martínez lo que hay es una gran retracción. Primero, si se pierden muchos estratégicos que tienen la doble condición, y segundo, se pierden muchos de los que integran para atrás. Fruto de eso, salta terriblemente la dependencia importadora de la Argentina. ¿Y eso dónde empieza a jugar? Cuando la Argentina vuelve a crecer a gran escala, como lo hace en la última década, sea responsabilidad de quien sea, y crecimiento no es desarrollo ni progreso, pero no cabe duda que Argentina volvió a crecer a tasas importantes. Cuando vuelve a crecer, ¿cuál es el problema? Que hay sectores que lideran el crecimiento como lo hicieron antes, el metal mecánico. Pero el metal mecánico y el automotriz adentro lidera el crecimiento, pero explica casi el 70% del déficit de manufactura de origen industrial. Entonces, ¿por qué es importante su planteo? Porque efectivamente uno dice, lo central, yo cuando ganó Cristina en el 2011, a mí algo que me gustó, dice, vamos a pasar a la sintonía fina, que yo que entendía que era la sintonía fina. Y bueno, vamos a resolver de fondo el problema energético, qué vamos a hacer con la infraestructura, qué vamos a hacer con caminos, qué vamos a hacer estructuralmente con la informalidad. La informalidad uno la puede resolver con algunos planes en particulares. Ahora, el 70% de la informalidad está relacionada con una estructura ocupacional de la Argentina que se inserta en una productiva donde el 70% de los establecimientos son de 5 trabajadores o menos, cuya condición es esencialmente informal. Entonces, yo no puedo resolver la informalidad si no genero cerca de 250.000 a 300.000 pymes. Distribuida federalmente, además, porque gran parte de esa informalidad y pobreza cambia mucho cuando uno mira de Tucumán para arriba, donde los índices de pobreza se duplican a nivel nacional. Yo entendía que eso era la sintonía fina, por eso yo quiero aclarar. Ahora hablo solo de dólares, no porque lo demás me parezca que no es importante, porque estamos en lo urgente. Y para mí una de las cosas más tristes de lo que nos ha pasado en el último año es que pasamos de relativamente resuelta la sintonía gruesa para algunos, para otros no. Íbamos a pasar a la fina y ahora volvemos a la hipergruesa, que es tratar de eliminar un poco la restricción externa de dólares. Sí quiero poner sobre la mesa, y no me expando, yo no soy tan crítico, yo creo que tuvo varias virtudes la política económica, si se quiere, desde la salida de Convertida para acá. Sin muchos errores estructurales, a mi juicio, con el diario El Lunes, cuestiones muy discutibles, inflación, que quizás nos peleemos, pero tuvo virtudes. Es decir, yo no soy de los que creen que acá se creció solamente por el viento de cola internacional. Eso no es así, esencialmente porque Brasil, Chile y otros países de la región, Rusia ni hablar, tuvieron las mismas condiciones y mucho mejores. Es decir, los precios internacionales de las commodities de Brasil subieron mucho más que los nuestros. ¿Por qué crecemos nosotros en algunos casos a tasas del doble? Alguna virtud tuvimos interna, que no necesariamente es virtud del gobierno, yo creo que en algunos casos sí. Pero lo quiero tirar sobre la mesa porque no creo que todo haya sido malo. Lo que ocurre es que fue un crecimiento que de alguna manera no resolvió nada de lo estructural, y el problema es que cuando uno crece sin resolver los problemas estructurales de desarrollo, los agudiza. Por eso el problema del déficit de manufactura de origen industrial, el crecimiento no lo resolvió, y como no lo resolvió, encima lo agudizó. Entonces yo eso lo pongo sobre la mesa porque no digo que estén de acuerdo, pero me parece que ahí hay un punto que es muy discutible. Es decir, ¿qué se hizo mal y qué se hizo bien? Y con la pregunta concretamente yo digo, para los que creen que se hizo mal, me da la sensación que hubo impericia. Para quienes creemos que no todo se hizo mal y que hubo algunas cosas bien, para mí lo que faltó mucho es previsión. Y lo que ocurrió es que cuando hubo tiempo para tratar las cuestiones más importantes, me parece que ahí se hizo un orden. Yo vengo de una familia desarrollista, ¿no? Frigerio siempre decía orden y prioridades.
Es decir, el orden de prioridades no fue el que yo necesariamente hubiera puesto. Digo, no, 2011 para mí, prioridad no era poner un cepo, sino ver cómo resolvía energía, por ejemplo. Y ahí creo que ahí hay un punto donde evidentemente hasta ahí podíamos discutir las virtudes y los defectos. A partir de ahí es como que, bueno, es complicado, ¿no? Pero después está la discusión, perdón que me extienda con esto, pero gasto público. Yo no tengo duda que hay cosas en las que gasta mal el Estado argentino. Ahora, cuando uno mira el gasto, es muy grande o muy chico, qué sé yo, no sé, en Suecia es el 60%, en Francia también. Acá el 40%. ¿Subió mucho? Yo no creo que sea tanto el nivel, sino que la presión impositiva, sector de la pequeña y mediana empresa, en algunos casos es de agobio, y de repente es una estructura tributaria bastante regresiva, que como dijo Alfredo, con recursos previsionales, ganancia e IVA, tengo todo. Entonces ahí tengo un problema. Ahora los que dicen, bajemos el gasto público, ¿y qué bajas? Luis, perdón. No, yo digo que quedan 3 personas por hablar. Me toca a mí. No, pero yo digo que justamente lo que vos acabas de comentar respecto al gasto público es lo que yo quería preguntar. Es decir, quería partir de una cosa que escuché de los economistas del carrusel de la televisión, cuyo nombre no recuerdo, pero dijo hace un par de días o 3 días, dijo que en algún programa dijo que la deuda total que la Argentina tenía representaba el 15% del gasto público nacional anual, del presupuesto anual. No sé si era verdad o no. Que la deuda, los 15.000 millones, representaban el 15%. Como no tengo claro cuál es el presupuesto nacional, quería preguntarte si es cierto eso, que solamente es el... Porque él decía, apelando a un recurso, digamos, neoliberal, si se quiere, bueno, bajando el 15%, un solo año del gasto público, tenemos la plata para pagar la deuda externa sin tocar reservas. Esa es una pregunta primero. Por eso engancho, te dejo la pregunta para que la conteste y ahora te engancho lo que en realidad es lo estructural para mí, ¿no? Cuando estudiábamos en los años 60, 70, parte 70, Guido Di Tella tenía un trabajo bastante conocido que era la estrategia de desarrollo indirecto. Y tomaba los casos de Canadá y Australia, en comparación con la Argentina, a partir de mediados del siglo XX, cómo se había ido divergiendo, digamos, bifurcándose el desarrollo de esos países respecto al subdesarrollo argentino. Entonces, dos cosas que me gustaría saber. Con respecto a los países económicamente exitosos, con recursos parecidos a la Argentina, en términos geográficos, agropecuarios, etcétera, de población, como puede ser Canadá, Australia. Hay dos temas que a mí me preocupan en relación al tema del gasto público, ¿no? Uno es ¿cuál es la magnitud relativa del gasto público de esos países exitosos en comparación al gasto público de Argentina? Es decir, ¿es mayor, menor? ¿Estamos sobregirados en gasto público? Y la segunda pregunta vinculada a esa es ¿cuál es la relación de esos países respecto a Argentina entre el empleo privado y empleo público? Porque si hay alguna virtuosidad en tener más empleo privado que público en cuestión de desarrollo, que parece ser la lógica, ¿en qué situación estamos en la Argentina respecto a esos países? Esa es la pregunta que tengo. Bueno, disculpen un segundo. Después viene Andrea y después Julio. Y los señores se van a las 9, así que tratemos de ser concisos. Bueno, empiezo por el final, que digo, que es, no es que el resto lo sepa más, pero el final es porque no sé, la verdad no tengo en mente hoy, ni sé ahora un dato exacto de la proporción de empleo público y privado. Sí, una breve reflexión que a mí me parece que el empleo público, es decir, la crítica de que hay empleo público innecesario e ineficiente está muy bien. No tendríamos que confundir la racionalización del empleo en el Estado con una idea que me parece errónea, que es no ver la necesidad de tener una burocracia del Estado y de carrera muy preparada. Digo, que esto creo que en general en los países desarrollados, cuando uno ve, es decir, al margen de la discusión si el Estado tiene más o menos tamaño y de la proporción de empleo, lo que tienen en general es que, sobre todo en las instancias directivas fundamentales, hay una burocracia técnicamente muy preparada que llega al nivel donde empieza la instancia política. Digo, esto como idea, pero no tengo el dato de la proporción, lo prometo averiguarlo. Ahora, con respecto a la proporción de gasto público, si voy del final para el principio, en el caso de Australia habría que ver el dato exacto, me parece que no está muy lejos de la Argentina. Un país parecido al de Australia, Noruega, sin duda arriba de la Argentina, es decir, ahí el Estado suele tener mucho más peso.
De todas maneras, acá me parece que así como deuda sobre PBI es un indicador mentiroso, me parece que gasto público sobre PBI también puede ser un indicador mentiroso, porque más importante que ver cuánto sobre PBI es cómo se gasta. PBI per cápita. Sí, PBI. No, digo, y sobre PBI total, digo, ¿no? Yo digo, Argentina es cerca del 40%, depende de la estimación, de gasto público sobre PBI. Yo decía recién, en Francia y en Suecia estamos al orden del 60%. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que llegar al 60%? Depende. Ahora, si yo tuviera que criticar al gasto de la Argentina y alabar al de Francia, uno puede decir, bueno, es el 60%, pero más que la cantidad del gasto, es la calidad del gasto lo que está en discusión. Entonces yo creo que es un indicador válido, gasto sobre PBI, pero habría que complementarlo con indicadores de calidad del gasto público. Y después volver a mirar, insisto, la parte de recaudación. Porque una cosa es tener un gasto público con una estructura tributaria progresiva, y otra cosa es tener un gasto público con una estructura tributaria regresiva. ¿Por qué? Porque en los países periféricos el problema es que en los momentos de crecimiento, si no hay desarrollo, los problemas estructurales no se resuelven. Entonces el Estado necesariamente, bien o mal, se tiene que pasar a hacer cargo vía gasto público de los déficits estructurales. Hoy, si uno mira el gasto público, por eso preguntaba, que los quieren bajar, ¿qué van a bajar? ¿No? Porque uno dice el 66% debe ser gasto en servicios sociales. Entonces uno dice 35 tengo jubilaciones, 20 subsidios, 20 obra pública. Lo quiero gastar y ¿qué gasto? ¿Qué bajo? ¿Obra pública? ¿Transferencia a las provincias? Que ya hay encima problema de transferencia. ¿Bajo jubilaciones? ¿Qué agarro? ¿Y bajo subsidios? Me preocupa por la inflación los subsidios, si los bajo va a subir los precios, no van a bajar. O sea que para mí uno de los problemas que tenemos es que parte de nuestro gasto, al margen de que se gaste bien o mal, yo creo que muchas cosas mal y otras cosas bien, parte de nuestro gasto es lo que se llama rígido, es decir, es un gasto muy poco flexible porque ha tomado para sí problemas estructurales que en un marco de desarrollo no existirían. Una reflexión adicional. Usted plantea algo que para mí es muy interesante, cuáles son los senderos del desarrollo. Yo creo que quizás no es el de Corea del Sur, el de Japón, nuestro sendero de desarrollo, pero no necesariamente y tan directamente por lo que decía de Ditela, Australia, Noruega y demás, porque esos son países que si bien tienen, al igual que nosotros, una dotación relativa importante de recursos naturales, es mucho más importante que la nuestra, y con un detalle, en términos poblacionales relativamente menor. Es decir, la Argentina me parece que en su sendero de desarrollo, si tuviera que elegir a alguien a quien parecerme, tengo más en la cabeza ni Corea del Sur, ni Australia, Canadá. Es decir, me parece que puede ser un desarrollo donde yo puedo apostar para resolver el problema externo a sectores de la agroindustria, con recursos naturales muy intensivos, pero al mismo tiempo donde necesito un desarrollo industrial y manufacturero muy importante, porque dado el tamaño poblacional que tenemos y el que potencialmente tendríamos, necesitamos un equilibrio un poquitito más parecido al de Canadá que al de Australia. Y lo primero que usted planteó, que un poco lo comenté, el cálculo de ese economista es un disparate. Y voy a decir por qué es un disparate a mi juicio. Y perdón que utilice esta palabra. Yo supongo que lo que ha hecho es decir 15.000 millones de dólares, un tipo de cambio de 10, habrá dicho que eso termina evidentemente, o no sé qué tipo de cambio le habrá asignado, pero hoy el gasto público de Argentina va a estar cerca de 1 billón de pesos. Con lo cual estaríamos hablando que el 15% estamos hablando de 150.000 millones de pesos, con lo cual si 15.000 millones lo multiplico por 10, estaría más o menos ahí. Ahora, ese cálculo ya es, ahí es ser malo, digo, porque el tipo de cambio de 10 habrá hecho un promedio, no sé, entre lo que es el paralelo hoy y el oficial, bueno, allá yo. Pero el disparate más grande está en que yo mañana bajo el gasto público, pero lo que bajo es un gasto en pesos. Si yo esos pesos me los ahorro y me los meto en el bolsillo, de ninguna manera quiere decir que automáticamente consigo los dólares, porque lo que tengo que pagar no son 150.000 millones de pesos, tengo que pagar 15.000 millones de dólares. Entonces, lo que puede tranquilamente pasar es que ahorre esos 150.000 millones de pesos y tenga todos los costos económicos de hacer el ajuste del gasto público, y cuando vaya a comprar los dólares no están. Nuestro problema es como el de Dualde en su momento, que dijo el que puso dólares recibirá dólares. Había 64.000 millones de dólares de depósito y 8.000 en el Banco Central. No está. Una pequeña reflexión final. Que no hayamos seguido el sendero de Canadá, por colocar un modelo que también lo ponía Guido Ditela, ponía Canadá, Australia y demás. Sí. Ahí vuelve un poco a la reflexión de Lole, que es un tema de una clase política subnormal, llamémoslo en términos comparativos. Entonces, la explicación por la cual Argentina está en la situación que está es porque hemos tenido una clase política, por lo menos en el último medio siglo, subnormal. Digamos, de Frondizi para acá, exceptuando a Frondizi, creo que ha sido una clase política muy deficitaria.
por no poder pensar un país en esos términos, teniendo los recursos que tenemos. No sé, esa es mi reflexión final, ¿no? Andrés. Bueno, en base a todos los temas que tocaste, unos comentarios y a ver al final vos qué opinás sobre el tema. En relación al tema de los holdouts específicamente, creo que el gran error que se cometió, es el doctor Dato, que ha sido un jurista de corte, lo puede refrendar. En todo procedimiento, sobre todo en el de Estados Unidos también existe. Cuando yo llego a la sentencia de primera instancia, y el gobierno se lo debería haber transmitido, la presidenta es abogada, el Ministerio de Economía tiene abogados, y tenemos un estudio jurídico contratado en Estados Unidos, en Nueva York. Entre la sentencia de primera instancia, en el mismo momento que yo planteo la apelación, me pongo de acuerdo con el holdout para suspender el juicio a los efectos de esperar, prometerle o sentarme a negociar con ellos, decirle yo le voy a poder pagar más, pero suspendamos el proceso de común acuerdo, planteada ya la apelación antes de que la Cámara decida, a los efectos de que me venza la cláusula Rufo. En ese momento yo al holdout le convenía más, a nosotros nos venía bien porque nos sacábamos el término de cláusula Rufo y podíamos negociar en mejores condiciones, y nos evitábamos el papelón y el bochorno de esta sentencia, que además pretender que la Corte Suprema de Estados Unidos, que es una corte que no le dio, digamos, ni siquiera, ni cuando era totalmente republicana, mucho menos ahora que tiene muchos más demócratas en su composición, se iba a meter en este tema, porque ellos no, mirando la historia de la corte, ellos no... Andrea, hace la pregunta porque sí, no llegamos. Ahora, esto además permitía mantener, esta suspensión permitía mantener el stay, ¿ok? O sea que el stay estaría vigente hasta el último momento y nosotros no estaríamos corriendo este perjuicio. Esto me lleva al tema de lo que hablaste con el Club de París, que algo que vos explicaste, cuando yo le debo 1 millón a alguien, el que está preocupado es mi acreedor, que necesita cobrarme 1 millón. En ese momento yo, si ese grupo quiere me dice, te conviene arreglar conmigo, porque entonces yo puedo darte capital para hacer desarrollos industriales, de energía o lo que fuese, cualquier país que se precie de negociar de esa forma, dice, perfecto, firmemos convenios paralelos. Firmame al mismo momento, cambiamos protocolos, hagamos esto, ustedes van a invertir tanto en esto, yo les voy a pagar tanto en esto. Tampoco se hizo. En lugar, tengamos en cuenta además que los capitales argentinos más importantes y los extranjeros que están trabajando en explotación de recursos naturales se están yendo a Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, conocimiento de causa, yo soy abogada de muchos de ellos, se están yendo. Aquí comentaron los colegas el tema de la retención y exportación de granos, que considero además que si en vez de quedárselo para nada, le propusieran la mitad de eso, pero que le dijeran al exportador, mire, reinviértalo en fondos comunes de inversión donde los vamos a usar internamente para, en vez de esperar esos capitales de afuera, lograr energía, infraestructura y aledaños, usted va a tener un beneficio sobre eso, no te quepa la menor duda que se quedarían y lo harían porque lo hablan entre ellos y muchas veces hablan de hacer esos fondos. Entonces, el tema de la Haya desde ya no es posible porque en el mismo momento que elegimos la jurisdicción de Estados Unidos para un tema económico, nosotros renunciamos a cualquier forma de ir a una tercera instancia, ni siquiera tendríamos que habernos aventurado de ir a la Corte de Estados Unidos porque no correspondía, se sabía que era inadmisible, lo mismo que ir a la Corte de acá. Y sí va esto, el tema que vos hablaste de la corrida bancaria a principios de años y los precios internos, que coincido con vos en que se hizo, fue más una autogestión del gobierno como para decir, genera un enemigo interno único a nivel opinión pública, que todos se tiren contra los precios, salgan a cuidar los precios, mantengo, entre comillas, a la gilada entretenida con esto, porque sé que se me viene este tema de los holdouts del Club de París y lo tengo que resolver. Ahora, yo te pregunto, bueno, el tema de Canadá y Australia y todo, cuida la inmigración. Digamos, si yo en vez de cuidar la inmigración
traigo inmigración de bajo nivel socioeconómico, la subsidio para que me vote, porque quiero votos en cantidad y no en calidad, obviamente siempre voy a tener este problema y cada vez voy a estar peor. Entonces, como vos venís, bien decís, venís de familia desarrollista, ¿qué posibilidad, ante este cuadro de todo lo que hicieron mal, y que yo no puedo creer que esto se hizo mal por desconocimiento, porque técnicos tienen, esto que yo te estoy diciendo te lo puede decir un abogado recién recibido, o por lo menos con 10 años de profesión, y hemos contratado estudios carísimos. Entonces, desde el punto de vista de generación, como vos estás diciendo, no debemos 1.500 millones de pesos, debemos 1.500 millones de dólares a uno solo. Desde el punto de vista de con qué posibilidad concreta, en el peor de los casos, del default del 60%, ese que vos veías, pensás, si vos fueses el asesor de estos fondos, qué es lo que les va a gustar más con qué le paguemos. Además del efectivo que no tenemos. Lo que le tenemos que pagar, no es un tema de gustar, yo creo que sí, hay una sola forma de ¿Qué le pagarle. aconsejarías vos? Desde el punto de vista de ellos, de in God we trust, ¿no? Como dice el dólar. No, olvídate, no. Verdes no hay. No, sí hay, digo, o sea, acá el problema es yo insisto porque quizás no fue claro en ese punto, el 60% que yo veo como pesimismo no es el escenario de default, insisto, yo veo como más probable el escenario de negociación, porque creo hasta el límite que va a primar la racionalidad en Argentina, y del otro lado creo que también van a querer que Argentina negocie. Ahora, dentro del escenario de negociación, ahí yo era optimista y pesimista. Ahora, como veo el escenario de negociación, yo creo que la única forma de pagar va a ser quizás emitiendo un bono, tipo una cosa así como un Bonar 2024. 34. No, 24, 2024, o por decir algo, y que signifique con un perfil de pago que año a año suponga, no sé, 1.000 millones de dólares más a los que tenemos. Nosotros tenemos un perfil, acá hay un temita que dice, algún genio cuando armó el tema de deuda externa, y digo genio irónicamente, se le ocurrió armar un perfil de vencimiento de deuda donde los mayores vencimientos caen en el año electoral, impar. Cuando tendría que ser la lógica al revés. A pesar de todo eso, la verdad es que los que sean, por ejemplo, hace un rato veía un análisis de Miguel Bain, que es alguien que se dedica a hacer mucho de estas cosas, y él hizo una estimación de que la verdad que el perfil de vencimientos se nos complica un poco, pero no es grave en el escenario de negociación. Lo que hay que discutir ahí es cuánto pagás, probablemente digan tenés que pagar todos, y los plazos. Quita no va a haber, y lo que va a estar en discusiones, y obviamente va a haber que pagar en dólares. El otro tema que yo miro con preocupación es que resuelto eso, se abre el mercado de capitales, pero cuando vos negociás endeble, el problema es la cláusula chica de qué entregás acá. Entonces yo no tengo duda que el sistema internacional ve con muy buenos ojos lo que va a pasar en energía, minería, agro. Pero, a ver, recuerden ustedes, ¿cuándo fue la mayor presión para privatizar el Banco Provincia y el Banco Nación acá? 2001. ¿Y por qué fue esa presión en ese momento? Porque Argentina tenía serios problemas de dólares, todos los grandes jugadores sabían, vino en definitiva parte del megacanje de blindaje, financia la fuga de capitales, sabía que eso se terminaba, y la presión era porque como en función de la recesión y de la crisis, teníamos creo que un 70% de mora en los créditos hipotecarios y sobre todo la pampa húmeda con el Banco Nación y el Banco Provincia. Entonces ahí la presión internacional fue fuerte porque al privatizar los bancos era ejecutar automáticamente con la pampa húmeda. Entonces yo por eso cuando me dicen no, acá es un tema de perversos capitalistas, digo sí, no es carmelita descalza el sistema capitalista, es así. Lo que hacen obviamente es encontrar el momento de más debilidad para presionar. Y a mí me preocupa no que no haya negociación, tampoco me preocupa tanto los términos de la negociación con los holdouts, sino la negociación que vamos a tener con los que vayan a traer capitales. Dicho de otra manera, la letra chica de Chevron. ¿Qué vamos a entregar a cambio? Bueno, esa es la pregunta que quería hacerte. Ahí la intencionalidad, ahí nos estás dando una pauta. Última pregunta acá. Muy simple, una pequeña reflexión. Pauta de lo que planteabas vos, que no sé cómo te llamas. Víctor, es que JP Morgan y otro banco ya están dispuestos a poner los 1.300 millones de dólares. Yo no sé si tuviste oportunidad de leer cómo se llama el perfil del domingo con la transcripción real de la audiencia. No lo vi. Si vos la lees, te das cuenta que el 80% de la interlocución estuvo a cargo de Cora.
que es el abogado de los Holdados. El abogado de los buitres. ¿Cómo se inicia? Yo creo que hay una negociación que está de antes acá. ¿Por qué creo que está de antes? Porque ellos dicen, Griesa le dice, bueno, dígame por qué usted piensa que la Argentina está haciendo todo tipo de plan, habla de un plan para no pagar. Y empezó a dar vueltas el joven de una manera, vos lo lees, de transcripción real, no transcrita por acá, sino transcrita de allá para acá. Entonces, llega al final, síntesis, y le dice, no, bien, porque lo que quería Cohen era una serie de nuevas ordenanzas. Ejemplo, que en 72 horas la Argentina presente cuál es el plan, modo, monto, quiénes son las alianzas estratégicas internas, externas, países, por el cual iban a no pagar. Entonces, no más ordenanzas porque tenemos todas las ordenanzas. Acá están todas las ordenanzas que yo dicté y la Cámara dictó, por la cual eso es irrelevante. Si usted me pregunta a mí que la Argentina va a hacer todo lo posible, yo estoy de acuerdo, dice Griesa. Mañana, en no más de 24 horas, quiero que eso me lo transcriba, dice. Me lo escriba. Yo creo que esa es la habilitación de la negociación. Porque no hubo ningún paper en torno a los abogados diciendo cuál es el plan. Descríbame el plan. No, pero sí habilitó la negociación. Y más en la prueba está cuando nombra a este tipo al mediador, que es un tipo de su propia confianza. Bueno, exacto. Entonces, bueno, yo no descartaría la apreciación de la negociación. La negociación yo creo que es alta, pero creo que van a ir muy duros de acá. Muy duros, y yo no sé si no van a ir con quita. Yo no sé si no van a ir con quita o con el cierre del 2010. Y también hay que entender ahí que los jugadores, usted menciona a alguien que es clarísimo y que apareció, de hecho hubo un comunicado acá rapidísimo de la Asociación de Bancos de Argentina. El mensaje era claro, los bancos siempre aparecen. Claro. Imagínate, donde hay que pagar 1.500 millones de dólares y potencialmente 15.000 millones de dólares, la plata va a aparecer. El negocio para el banco. Hoy escuchaba a la nata que estaba Ismael Bermúdez reporteando a un estudio jurídico que ya se habla con esto de un próximo fallo del CIADI en contra también de otro fondo. Los 2.700 los italianos. Que ya no hablamos de 15.000 millones, sino que están rozando los 24.000 millones de dólares y que estos 1.500 ya Griesa está hablando de 1.600 y pico, o sea, el incremento de la tasa de interés es altísima y lo que es deuda concreta, creo que de estos 1.600 es 600 y cerca de 1.000 es simplemente interés de intereses. No, acá lo que espanta, lo que espanta es lo siguiente, con la soltura que habla Cavallo, y él es inventor del tema con la soltura que habla de la alianza, que el 70% de la deuda tomada por la alianza. Entonces es una cosa, y como decía Marianito, y la baña no economía, porque si siquiera hubiera dicho, era la única manera en que arreglaban, pero ni eso ha dicho la baña, ¿no? La baña no va a aparecer. Bueno, muchas gracias. Creo que